¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Buen día. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, son las 9:30 de la mañana, entiendo que ya tenemos que comenzar. Supongo que no habrá mayor preámbulo. Bien, y vamos a procurar aprovechar cada minuto de la clase. Entiendo que la clase del día de hoy es de 9:30 a 11 de la mañana, así que me presento rápidamente. Mi nombre es Giancarlo Castillo. Yo soy licenciado en filosofía y además he hecho una maestría en doctrina social de la Iglesia. Luego me he especializado en lo que es filosofía del derecho y soy catedrático de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la UPC fundamentalmente. Y también de la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad Católica César Pizzi. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Vamos a intentar hacer una buena clase y tratar de enseñar lo más que se pueda sobre el tema de la ética en esta clase. Y entiendo que primero voy a dedicarme a exponer eh, más o menos unos 70 minutos de lo que se me ha indicado y luego voy a dejar algunos 20 minutos para poder hacer ya una plática grupal. Eh, y pueden ir anotando sus preguntas, etcétera. Yo voy a procurar que mientras voy desarrollando la clase, voy a procurar no ser tan exhaustivo, porque si me voy a detener en algunos de los puntos, lo que va a suceder es que, lo que va a suceder es que no voy a poder terminar la clase, ¿ya? Así que no voy a procurar ser tan exhaustivo, voy a solamente a fijar algunas cuestiones concretas y luego ya en el momento de las preguntas, ya ustedes me pueden decir, profesor, usted comentó tal cosa, o dígame Giancarlo, nada más, en toda confianza. Giancarlo, tú has dicho tal cosa, ¿a qué se debe, cómo se explica, cómo se llega a esa conclusión, etcétera, ¿no? Para que así, digamos, se pueda aprovechar mejor y yo pueda terminar de acabar este tema. Muy bien, no sé si les parece bien, podemos comenzar ahora sí. ¿Me confirman, por favor? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Todo correcto, ¿verdad? No sé si alguien puede confirmar eso. Sí, todo ok. Listo, entonces vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre las nociones generales de la ética. Vamos a procurar que al finalizar la sesión, todos ustedes puedan estar en la capacidad de explicar qué es la ética, cuáles son sus nociones generales, a través sobre todo del diálogo grupal y de alguna resolución de casos que vamos a presentar. Muy bien, aquí está el temario, lo que vamos a estudiar. No sé si ustedes luego les comparten el PPT. El PPT lo pueden hacer suyo, no hay problema, no se olviden citar nada más. Y ahí está, ¿no? El punto de partida, ¿no? Luego el tema de la conciencia moral, que es importante, las fuentes de la moralidad y el principio del efecto. Me parece que esto es fundamental dominar para poder resolver cualquier situación. Entonces, como decía, ¿no? Voy a procurar no ser tan exhaustivo. Ya ustedes más bien lo que pueden aprovechar es, para que yo pueda hacerlo, plantear bien sus preguntas. Bien, vamos a comenzar. Cuando hablamos de ética, de lo que estamos hablando rápidamente, al menos desde el punto de vista etimológico, es de lo que los griegos llamaban carácter. Pero aquí carácter no se debe confundir como temperamento, sino carácter le llamaban los griegos a lo que se conoce como modo de ser, es decir, como un modo de ser adquirido, modo de ser adquirido, es decir, como algo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿ok? Y que se puede emparentar con los hábitos que si son buenos se llaman virtudes y si son malos se le llama vicio, ¿ok? Entonces la ética tiene esta particularidad de ser una reflexión racional y sobre todo universal sobre los hábitos. Muy bien, por lo tanto es objetiva y no sería, por lo tanto, relativa. Como todo el pensamiento occidental surge en Grecia. Platón, Aristóteles se plantearon Sócrates, Platón y Aristóteles se plantearon la posibilidad de que si existen o no unos valores o unos principios o modo de ser que sean válidos ya no para el ateniense por ser ateniense o para el espartano por ser espartano, sino que buenos para el hombre en cuanto a hombre. O sea, la pregunta sobre el bien es una pregunta que se comienza a plantear con rigurosidad a partir del surgimiento de Sócrates, que aunque no escribió nada, pudimos saber algo de su pensamiento en los diálogos de Platón. Este paso del mito al logos, es decir, que los griegos toman la decisión de ya no querer buscar respuestas mitológicas a los grandes problemas que tienen que ver sobre el cosmos y sobre el ser humano, ¿no? Algunos dicen que los sofistas fueron los primeros en introducir
el tema sobre el hombre y todo lo que involucra al hombre, pero no se desarrollaron de manera objetiva hasta, sino con Platón y después de una manera mucho más profunda con Aristóteles. De modo que, como señala Rodríguez, ¿no? La ética surge en Grecia en la época clásica y que tuvo como punto de partida la constatación de que el hombre aspira siempre al bien, porque los griegos se dieron cuenta de que todo lo que hacemos lo hacemos siempre para el bien de uno. Nadie actúa buscando su mal, ¿no? Puede confundir, digamos, a un placer inmediato con un bien, pero lo que está buscando es el bien. Hay personas que hacen el mal, pero lo que están buscando es un bien, aunque a veces incluso sepan que está mal. Esta idea extrema, por ejemplo, ya lo había planteado Sócrates cuando hablaba de su intelectualismo moral, ¿no? Es decir, que el hombre siempre hace el bien, pero Sócrates, el hombre también hace mal. Ah, es que lo hace por ignorancia. Si conociera el bien, haría siempre el bien. Pero ahí Sócrates quizás no entiende bien el concepto de libertad todavía. El hombre puede conocer el bien, pero puede elegir el mal. Eso lo podemos constatar todos los días, ¿verdad? Pero lo que Sócrates intentaba decir es que el hombre es verdad, aunque conoce el bien, pero hace el mal, lo hace porque está confundiendo al bien con el mal. ¿Mm? Nadie hace algo para dañarse, ¿no? Hasta cuando uno se toma una bebida o una comida que saben que no te va, este, no te va a hacer bien, sino que te va a generar algún daño al cuerpo, sin embargo lo comes porque te gusta, porque sientes un bien, aunque ese bien no sea una perfección de la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia con la palabra moral? Porque seguramente ustedes han escuchado que la palabra ética y la palabra moral muchas veces se usan como sinónimos. Y está bien porque ustedes saben que, ya como lo decía Aristóteles, una palabra se puede decir de muchas maneras. Entonces, hay circunstancias, sobre todo en el uso corriente, en donde moral y ética significan lo mismo, pero también son distintas. El problema ha surgido porque nosotros en el castellano, o sea, nosotros hemos castellanizado las dos palabras, ¿no? Cuando la palabra ética, que viene de ethos, se traduce al latín, se traduce como more, ¿no? Que también significa costumbre. Y nosotros hemos traducido more como moral. Entonces ahí debió haberse quedado todo, ¿no? O sea, ética, o sea, ethos, mores, moral. Sin embargo, que luego se nos ocurrió también traducir la palabra ethos como ética, y entonces tenemos ética y tenemos moral. Por eso es que eso generó a veces un poco de confusión. Pero, como digo, no hay problema de usarlos de manera indistinta. Ética y moral pueden ser sinónimos. Sin embargo, cuando ya se quiere ser más riguroso, entonces sí podemos identificar una distinción entre ética y moral. Y la primera y más evidente distinción es que la moral se fundamenta en unas normas que son propias de una cultura o de una religión y por lo tanto son subjetivas, regionales, privadas, ¿no? Conforme a la cultura en donde se viven esos principios. En cambio, la ética no se fundamenta en las normas morales de una cultura, sino en lo objetivo, en afirmar por qué algo sería moralmente bueno. Entonces, esa es quizás la mayor distinción, la más evidente que se presenta entre moral y ética. Ahora, ejemplos de morales, o sea, ejemplos de principios culturales, subjetivos, los hemos encontrado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algunas normas morales del budismo, más o menos imperfectas, pero que son propias para el budista. Ahora, algunas de ellas pueden coincidir con su objetividad, es decir, pueden ser también consideradas como universalmente válidas, aunque no siempre todas. Pasa lo mismo también con las normas morales del confucianismo, ¿no? Ahí tienen ahí el Li, el Gen, el Chun-Tzu, o sea, sé cortés, luego también no solamente sé cortés, sino sé generoso, porque a veces podemos ser muy respetuosos para hacer daño en lugar de ser generosos. Son reglas regionales, por ejemplo, los 10 mandamientos, etcétera, la ética cristiana, ¿no? Ahora, puede coincidir que una moral de un pueblo tenga también carácter universal, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo encontramos los 10 mandamientos y ahí podemos encontrar, ¿no? Los que regulan las relaciones entre los seres humanos, tales como no mentir o no robar, que aunque son propias del judaísmo y luego del cristianismo, también tienen un carácter de objetividad y por lo tanto también tendrían un valor de alcance universal. ¿Por qué? Porque quienes han creado, han reconocido, perdón, estas normas son los seres humanos y por lo tanto se puede entender de que haya habido un acierto en muchos de los casos y también algunos errores. Luego veremos por qué hay algunos errores en el reconocimiento sobre lo que es bueno, objetivamente hablando.
Entonces, esa es un poco la distinción que hay entre ética y moral, o sea, lo podemos usar si desean de maneras analógicas, pero también podemos hacer esas distinciones. Entonces, por eso que este curso se llama ética, porque no vamos a estudiar la moral particular de una religión o de un pueblo, sino que vamos a estudiar la ética, los principios morales universales y objetivos. Muy bien, de manera que se apliquen tanto aquí como en la China, por decirlo, aunque no sé si en la China se puedan aplicar muchas cosas. Bien, así surge la ética, ¿no? Ya Aristóteles lo plantea en su famosa obra Ética Nicómaco. Él señala lo siguiente, dice, toda arte y toda investigación y de mismo modo toda acción humana y elección parece entender algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. El bien es, el bien es el apetito, debe ser el apetito de la voluntad y de la libertad, que no son cosas iguales, ¿no? El bien es lo que más apetece la voluntad o debería apetecer la voluntad. Cuando se vive conforme a la naturaleza, entonces lo que se ha de apetecer, desear es siempre el bien. Es decir, la voluntad significa quereres, ¿no? La voluntad es querer y la libertad es elegir. Yo puedo querer muchas cosas, pero podría no elegirlas. O podría también yo elegir muchas cosas que no quiero. A veces, ¿quién quiere ir al médico? Nadie, ¿no? Pero tienes que elegirlo porque no te queda de otra. Entonces hay una distinción entre voluntad y libertad, pero ambas, aunque son distintas, ahora lo ideal sea que quieras y lo elijas, ¿no? Pero siempre estas, lo que el bien que apetecen, valga la redundancia, lo que desean, ¿no? El apetito más grande es siempre el bien, así como la verdad respecto a la razón, ¿no? Todo esto se entiende más rápido cuando se entiende lo que es la antropología. Cuando se hace un estudio exhaustivo de lo que es el ser humano, en donde se distingue el ser personal de la naturaleza, en donde el ser personal es quién soy y naturaleza es lo que tengo, porque es un imposible metafísico afirmar que existe algo y que no tenga naturaleza. De modo que esto se explica mejor, ¿no? El hombre es un quién con naturaleza, porque todo tiene naturaleza. Y esa naturaleza, aquí quisiera hacer un paréntesis, cada vez que hablemos de naturaleza humana estamos hablando de materia y alma, ¿ok? Que es lo que tenemos. Hay que hacer siempre esa distinción para que se entienda mejor la ética, ¿ok? Naturaleza es lo que tenemos, ¿no? Porque en el hombre ocurre algo distinto que en los animales. En los seres animales o las plantas son seres vivos, pero no hay un quién, o sea, hay un ser personal. En el hombre sí hay un ser personal, además de su naturaleza hoy. Entonces, no, o sea, esto se explica muy rápido. O sea, pensemos en nuestra naturaleza, por ejemplo, en el cuerpo, mejor dicho, cuerpo, también, a lo mejor la palabra más exacta sería materia. O sea, si yo pierdo los brazos, mi materia, he perdido una porción de materia, pero sigo siendo quien soy. O sea, yo no dejo de ser Giancarlo porque pierdo los brazos, o yo no dejo de ser Giancarlo porque incremento mi peso o adelgazo, o yo no dejo de ser Giancarlo porque mi cabello se cae o crece más, porque en mí hay un quién. Igual pasa con la razón, yo no dejo de ser humano porque a lo mejor me golpeó la cabeza y entonces se genera algún tipo de discapacidad. O sea, no soy, yo no me reduzco a lo que tengo, que es naturaleza, sino que estoy por encima de eso. Hay un quién, ¿no? Que justifica quién soy realmente. Bien. Seguramente no sé si habrán llevado ya antropología, pero esto se entiende mejor porque este paso que se da del ser, que sería la antropología, del ser humano, el ser personal, estamos ahora en el ámbito del deber ser. La ética explica el deber ser. Luego podríamos hacer luego a futuro un curso de ética social para ver el deber ser social, donde está la política, el derecho, etcétera. Muy bien, yo hago la sustancia aristotélica, es decir, que lo que permanece, lo que subsiste independientemente de los accidentes. Bien. Ahora, llegados a este punto, ustedes se deben estar preguntando, ¿cuál es el objeto de estudio de la ética? Y para eso hay que hacer una distinción entre lo que son los actos del hombre y los actos humanos. Ambos forman el conjunto de las acciones humanas, pero hay en nosotros, porque todo lo que voy a explicar, por si acaso, es fundamentación objetiva. Nada de lo que voy a decir aquí es ideológico, ¿ah? Yo nunca me sitúo en una posición ideológica, sino que todo lo que yo les voy a decir se puede constatar en la realidad, es observable, es propio del realismo filosófico, es decir, lo que digo se observa y se verifica. Ahora, si uno quiere elegirlo o no elegirlo, ya eso se convierte luego, dependiendo de qué es lo que elijas, en una cuestión ya ideológica que merecería o no merecería respeto.
Aquí es totalmente objetivo. O sea, lo estoy tratando de abordar lo más científico posible. ¿Bien? Entonces, si uno observa al hombre, esto no es una cuestión ideológica, si observas al hombre, puedes hacer una distinción entre unos actos llamados actos del hombre y unos actos humanos. Los actos del hombre no son deliberados, o sea, no son queridos, son espontáneos. O sea, tú no eliges que en este momento tu corazón esté bombeando sangre. O sea, esa es una operación mecánica propia de la naturaleza de la materia. Son actos que se producen, la digestión, el respirar, son actos mecánicos. Sin embargo, nosotros luego observamos que también en el hombre hay unos actos llamados actos humanos que sí son deliberados y que pueden ser aprendidos. Ya recuerden que la ética habla sobre esos principios que son adquiridos a lo largo del tiempo, como amar, robar, etcétera, ¿no? Tú puedes elegir robar, puedes elegir no robar, puedes elegir mentir o elegir no mentir. Eso no es algo mecánico y por lo tanto eso puede ser aprendido y deliberado. Entonces, ¿qué es lo que estudia la ética? Bueno, el objeto material de la ética son los actos humanos. Pero ¿qué cosa estudia de los actos humanos? Lo que estudia, y ahí viene el objeto formal, lo que estudia de los actos humanos es la moralidad de dichos actos. Es decir, se pregunta, ¿dichos actos son buenos, son justos? Y entonces así podemos llegar claramente a una primera definición de lo que es la ética. Y la podemos definir como una ciencia prescriptiva que estudia la moralidad de los actos humanos, entendiendo ahora lo que son los actos humanos. Y aquí es importante señalar que la ética es una ciencia prescriptiva, o sea, es una ciencia imperativa, o sea, es una ciencia que manda, que nos dice qué debemos hacer. No es una ciencia que describe. Las ciencias naturales son las que describen, por ejemplo. Describen el peso, el tamaño, ¿no? La fuerza de una cosa. En la ética no se describe, no describimos cómo es un delito, sino que la ética, aparte de la antropología, que sí es descripción, pero la ciencia lo que hace la ética es prescribir, es decir, esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Por eso es imperativa, prescribe, señala qué es lo que se debe o no se debe hacer. ¿Ok? Entonces, y respecto a qué, bueno, respecto a su objeto de estudio formal, que es la moralidad de los actos humanos. Muy bien. Ahora, ustedes seguramente llegados a este punto se tienen que plantear la pregunta de, ok, si la ética estudia la moralidad de los actos humanos, ¿con qué criterio los estudia? O sea, ¿cómo puede el hombre llegar a reconocer que una acción es moralmente buena o no? Es una pregunta que seguramente se debe estar planteando. Bueno, cuando se observa al hombre, esto es antropología, cuando se observa al hombre, nos damos cuenta de que el hombre ya tiene grabado en sí mismo eh, un principio con el cual reconoce lo que es bueno y lo que es moralmente malo, y luego de reconocerlo, ¿no? Lo ejecuta, lo juzga, ¿no? No me voy a detener a hacer grandes distinciones en lo que es la sindéresis, la conciencia, porque esto sería ya muy exhaustivo. Aquí es un curso bastante general, pero a lo mejor en sus preguntas podríamos llegar a ampliarlo. Eso va a depender de ustedes, ¿ok? Vayan tomando notas para cuando lleguemos al momento de las preguntas. Entonces, nosotros tenemos una conciencia que en principio, eh, en términos metafóricos, podríamos decir que es como que tenemos una memoria sobre lo que es el bien. Si la tenemos es porque ha sido dada, ¿no? O sea, a ver, cuando eras niño o estabas en el colegio, en la secundaria, y un amigo que querías mucho, o una amiga que querías mucho te traicionaba, tú lo identificabas como algo negativo para ti, ¿sí o no? Si hablaba mal de ti a tus espaldas, o si estuvo con el chico que era tu novio, te engañó, no lo sé. Tú no vas a un libro para decir, a ver, ¿cómo se tiene que sentir una persona cuando le mienten, cuando le traicionan o cuando le roban? Tú no vas a un libro para preguntar, a ver, acá el libro dice que me tengo que sentir triste, entonces me voy a sentir triste, voy a generar angustia, ansiedad. No, ¿sí o no? O sea, pensar así es absurdo. No es una cuestión que dependa de la cultura lo que es moralmente bueno o malo. Esto, de alguna manera, la conciencia lo refleja.
La conciencia es un conocimiento práctico por el cual nosotros logramos reconocer, no crear, reconocer que algo es moralmente bueno o malo. A ti nadie te ha enseñado que matar a tu mamá es malo. Eso no dice el diccionario, ¿no? La enciclopedia. Sino que hay algo en nosotros, como todo en nosotros, que es la naturaleza humana y que está grabada de tal manera que por eso mismo reconocemos muchas cosas. Antes de explicar bien la conciencia, quiero aclarar algunos términos. A ver, hemos dicho una frase que seguramente el profesor Eddy en metafísica se lo va a aclarar mucho mejor, ¿no? Es un imposible metafísico afirmar que exista algo y que no tenga naturaleza. Todo lo que existe tiene naturaleza, ¿ok? Todo lo que existe tiene naturaleza. Y por lo tanto tiene un fin, ¿no? Por lo tanto también tiene un modo de ser. El agua será siempre H2O, eso es su naturaleza. El león será siempre león, la rosa será siempre rosa, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre la materia, no sé, la gravitatoria, la nuclear débil, la nuclear fuerte, las que fuesen, son tales, no pueden ser distintas. En el hombre sucede lo mismo, el hombre también tiene una naturaleza, solamente que en el hombre acontece, en cuanto que hay un ser personal, algo que no tiene todas las demás cosas creadas, que es libertad. O sea, el león no tiene libertad, por ejemplo. El león no puede despertarse un día y decir, hoy me voy a comportar como una piedra, ¿no? Voy a elegir ser una liebre, no puede, es mecanizado, ¿no? La naturaleza determina cómo se opera una serie de cosas. Entonces, en el hombre hay una naturaleza, sí, que es la materia y el cuerpo. La materia tiene sus facultades, ¿no? Tienes sus operaciones, esas facultades tienen unas operaciones como comer, dormir, reproducirse. El alma, que también la podemos reconocer, tiene sus facultades, la razón, la voluntad, y ellas también tienen sus propias operaciones. Y acá viene lo más clave de todo. Nosotros descubrimos que cuando vivimos conforme, ¿no?, a nuestra naturaleza, el hombre se perfecciona. Lo que los cristianos llaman quizás santidad, o lo que los griegos llamaban entelequia, o sea, se plenifica. Vivir conforme a tu naturaleza es plenificarte, perfeccionar. ¿Eso es ideológico, profesor? No, lo podemos constatar. Por ejemplo, pensemos en el cuerpo, en la materia, ¿no? ¿Qué cosa es vivir conforme a la naturaleza de nuestra materia? Bueno, ¿qué pasas? Ahora, por naturaleza tú necesitas comer, ¿no? O tomar agua, no es una cuestión ideológica, ¿sí o no? Cuando tomas agua y comes alimentos, mejoras. Estás sano, estás fuerte, tienes energía. Pasa también con las operaciones del alma, ¿no? Con las facultades operativas, como razonar, por ejemplo. Cuando una persona estudia, como ahora, se educa, entonces su alma, su razón también se perfecciona, porque todo en el hombre crece y todo en el hombre se degrada. Ahora, entonces, cuando vivimos conforme a nuestra naturaleza, sea de la materia o del alma, el hombre se perfecciona, mejora. Es algo objetivo, innegable. Pero en nosotros hay algo que se llama libertad. Y aunque por naturaleza yo me perfecciono comiendo, podría elegir no comer. O si yo sé que debo dormir mis 8 horas o mis 7 horas de manera constante, puedo elegir no dormir. Y aquí ustedes ya van intuyendo lo primero que hay que considerar cuando se estudia ética, que cuando elegimos vivir conforme a nuestra naturaleza, el hombre se va a perfeccionar. De modo que cuando elijo el bien me perfecciono, pero cuando elijo el mal me degrado. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión que se puede constatar en la experiencia. Muy bien, porque podríamos elegir lo contrario. Claro que sí, podríamos elegir vivir de manera contraria a nuestra naturaleza porque nosotros hemos recibido libertad. Ahora, si tenemos naturaleza, quiere decir que tenemos unas leyes que regulan nuestro modo de ser, ¿sí o no?
La primera evidencia que tenemos es que tú no te das a ti mismo la existencia y por lo tanto no te das con todo ello todo lo que somos. La existencia es siempre recibida, la existencia es un don. Por eso es que los filósofos de allí dan el salto a la pregunta sobre quién ha creado al hombre, quién ha puesto en el hombre esas leyes. Y entonces te pones a pensar, ya, ok, tengo unas leyes que no me las doy yo mismo, sino que las tengo allí grabadas, porque si no las tuviera, entonces no me podría hacer cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mira, tú puedes renegar todo lo que quieras, puedes chancarte la cabeza si quieres, pero si te tapas la nariz te mueres. Porque ya, digamos así, ya hemos sido hechos de una forma, de manera que cuando vivimos conforme a esa naturaleza, podemos perfeccionarnos o si elegimos lo contrario, degradarnos. Muy bien, Flavio. Creo que ustedes ya tienen algún conocimiento básico o ya están llegando a sus primeras intuiciones. Claro, o sea, si se das cuenta, es como cuando alguien ha inventado la laptop, ¿no? Cuando inventan la laptop, quien lo ha inventado le ha puesto, ¿no? Unas leyes con las cuales esas laptops funcionarían, de manera que cuando se aplican esas leyes o se utiliza conforme a esas leyes, porque son cosas, la laptop funciona. Pero si coge la laptop y la usa de manera contraria a cómo ha sido diseñada, la laptop se va a degradar. O sea, si tú agarras la laptop, la agarras como pelota, se va a romper, ¿se entiende? Entonces, exacto, eso se llama principios originarios o de diseño original, como decimos nosotros, si queremos verlo. No me gusta el diseño por lo que no somos cosa, pero digámoslo así que se puede entender. Son principios constitutivos del ser humano. Nosotros podemos evidenciar que tenemos naturaleza y que esa naturaleza se rige conforme a unas leyes. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, la pregunta es, ¿a qué ámbito nos tenemos que sumergir? ¿En el ámbito de la materia, en el ámbito del alma o en el ámbito del ser personal? Ahora, esta es una distinción mental, porque en la vida real es imposible separar la materia del alma y la materia del alma del espíritu o el ser personal, como se le ha llamado en la historia del pensamiento. La conciencia está en tu ser personal, que obviamente tiene naturaleza y que por lo tanto está ligado a esa naturaleza. De modo que es el ser personal quien reconoce ese principio que está grabado también en su ser personal, por el cual él sabe cuál es el bien que debe hacer y el mal que tiene que evitar. Y lo constata porque cuando elige ese bien, ¿no? Su naturaleza se perfecciona o se ve, o si elige lo contrario, se degrada. De modo que hay en nosotros una ley con la cual nosotros reconocemos primero cuál es ese bien, luego lo testimoniamos, o sea, damos argumento de por qué es bueno y luego juzgamos, que es el último estadio de la conciencia. Es decir, cuando juzga. ¿Qué cosa es juzgar? Es emitir un juicio, una sentencia. Esto es moralmente bueno. Eso es una sentencia. Dice, la conciencia moral se ha de entender como aquella capacidad, estamos hablando de la conciencia moral, no de la conciencia psicológica o de la conciencia sensitiva, sino de la conciencia moral. Se ha de entender como aquella capacidad natural de la inteligencia para juzgar la moralidad de la propia conducta humana o de la ajena, o sea, de los propios actos, ¿no? De la rectitud o la moralidad. Bien, entonces hay en nosotros una ley, ¿no? Un principio, diríamos, un principio por el cual yo puedo reconocer, ¿no? Porque la conciencia actúa como un espejo, porque hemos dicho que lo primero que hay es naturaleza y entonces hay leyes. La conciencia, cuando yo digo que la conciencia reconoce la ley por la cual yo debo hacer algo o no debo hacerlo, no está creando esa ley, sino que la está reconociendo, o sea, la está reflejando como si fuera un espejo. Porque si no hubieran esas leyes, no podría reflejar nada la conciencia. Se dan cuenta, la conciencia actúa como una especie de voz interior que nos refleja lo que ya su compañero ha dicho, una ley natural, una ley moral natural, que también está grabada en nosotros, por lo cual nosotros hemos reconocido que si vivimos conforme a esa ley natural, el hombre se perfecciona y si elige lo contrario, el hombre se degrada. Ahora, naturalmente, ante esta tesis,
del realismo filosófico que sostiene que es indudable o innegable que nosotros hay una ley natural por el cual yo sé cuál es el bien que debo hacer y el mal que debo evitar, han surgido también tesis ya que son contrarias a esa postura y que sostienen ya de una manera más ideológica el tema de la conciencia. Ellos dicen, no, no puede ser que haya una ley intrínseca en nosotros, porque para comenzar no hay tal ley natural. Y cuando le preguntas, ¿y por qué no hay tal ley natural por el cual sabemos si algo es moralmente bueno o no? Porque esa ley natural obliga a admitir que existe una naturaleza. Y para el progresismo, para el modernismo, no existe tal naturaleza. Que la naturaleza humana es una invención de la metafísica. Por eso es que desde el siglo XVI, XVII comenzó progresivamente una especie de denuncia a la metafísica y por eso estamos como estamos. Haber renunciado a la metafísica, aunque no lo crea, es la explicación posterior a por qué el Perú es un país como es y cualquier otro país, ¿no? Porque de la naturaleza humana, de lo que se conoce como el orden social, deriva, el orden natural, perdón, deriva luego un orden social. El orden social no puede ser construido de manera arbitraria, sino conforme a esa naturaleza humana. Al progresismo no le conviene hablar de naturaleza humana, porque eso supondría tener que admitir que el hombre tiene que vivir de una manera si quiere perfeccionarse o degradarse. Y el progresismo parte de la tesis de que más bien el hombre debe construir su vida según su propio yo y sus antojos. No hay tal naturaleza. El problema es que el progresismo luego te abandona porque te dice, tú tienes que vivir sujeto conforme a la cultura en la que vives, o si quieres puedes vivir conforme a las costumbres a las que vives, o si quieres tú mismo te puedes dar a ti mismo tu moral, po, y vivir conforme a tus antojos. Pero luego te abandona porque no te dice que luego construir una vida conforme a los antojos es como elegir, no sé, quedarte en un desierto sin saber a dónde ir, según tu propia subjetividad. Muy bien, Romario. Entonces, la tesis sobre la conciencia del progresismo es que sería la moral. Obviamente no niega que tengamos conciencia, porque es evidente que hay una conciencia ahí en nosotros, basta con que cierres tus ojos, ¿no? El ser humano es el único que, además de pensar, es consciente que está pensando, ¿no? Tú ahorita estás escuchando y eres consciente que estás escuchando. O sea, hay un quién en ti, eso no lo puede negar el progresismo, pero lo que sí te puede decir es que esa moral, esa conciencia moral, no refleja una ley, sino que las crea y que más bien la va adquiriendo conforme a la cultura o a la sociedad. Y que por eso los diferentes países tienen diferentes costumbres y consideran como bueno lo que otros países pueden considerar como malo. Esa es una explicación bastante fácil, ¿no? De modo que la conciencia, no, los criterios, ¿no?, con el cual se establece esta noción de conciencia serán extrínsecos, o sea, dado por no dado, sino impuesto por la sociedad de su momento, y que una determinada acción puede ser moralmente buena hoy, pero luego puede ser mala, o viceversa. Y ahí encontramos diferentes autores como Nietzsche, como Kant, como Hume, ¿no? Eh, Más recientemente, por ejemplo, algunas éticas como la del consecuencialismo o la del pragmatismo, utilitarismo, ¿no? O la más reciente, la que veo que se enseñan en diferentes universidades, eso ya lo digo ya a título como docente, y que yo tengo que estar rebatiendo, que es yo le llamo la ética de los Teletubbies, que es la ética de los mínimos morales de Adela Cortina, por ejemplo, que intenta ser muy kantiana, que intenta ser muy racional, pero que en el fondo lo que hace es besos y abrazos, y vamos a ponernos de acuerdo con unos mínimos morales, la ética de mínimos, ¿no? Que al fin y al cabo es una arbitrariedad. Adela Cortina lo plantea en ese sentido, porque dice, ella intenta salvar su ética cuando dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre unos mínimos éticos en el cual todos podemos estar, digamos, conforme, independientemente de la religión a la que pertenezcamos o la cultura a la que pertenezcamos. Pero Adela Cortina, para salvar su teoría, porque eso se podría convertir pues, en un sincretismo horroroso, ella dice, claro, pero para elegir esos mínimos éticos no pueden ser arbitrarios, sino que la razón procedimental, la razón kantiana, que es una razón arquitectónica o procedimental, al estilo de Habermas, ¿no?, te va a decir que por medio del, eso, aunque esto es una cosa absurda, ¿ya?, pero ella lo plantea así, o sea, por medio del consenso racional, el ser humano es capaz de crear estas leyes
mínimas con la cual poder vivir mínimamente pacífico. No he leído, si ha escrito sobre neurociencia, no lo he estudiado, yo solamente lo he estudiado desde un plano ético, y la ética y filosofía. Pero es lo que plantea de la Cortina. A mí no me convence esa ética porque ella, en un artículo que publicó hace muchos tiempos en el diario El País, me parece, ella habla de que si, no, si un médico está a favor del aborto y considera que es bueno ejecutar a un niño en el vientre de su madre, se entiende que está bien. No podríamos decir que está mal, porque a ella no le importa si algo es moralmente bueno o no. Lo único que le importa es cuáles serían esas acciones que sean moralmente buenas, queridas por todos. Entonces, cuando le preguntan, ¿para ti está mal abortar? Sí, puede que esté mal. Y si una persona cree que está mal, estará mal, pues. Y para el que está bien, bueno, le parecerá que está bien, pero eso no importa, te va a decir, lo que importa es lo que se llegue por medio del consenso, como si la mayoría de votos decidiera si algo es bueno o malo. Por eso es que no es convincente, ¿no? Ahora dice, no, si somos racionales nos daremos cuenta, ¿no? De cuáles son esos mínimos éticos. Pero bueno, también está el consecuencialismo, es decir, aquella teoría ética que sostiene que una cosa será buena dependiendo de las consecuencias, ¿no? Y eso puede generar muchos errores, ¿no? Mucha confusión. Bien, entonces la conciencia es, digamos, la inteligencia con la que reconocemos que existe una ley que nos dice cuál es el bien que debo hacer. A ver, acá hay algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Se aplica de forma general? ¿Habría puro desastre bajo celo? Claro, claro que sí. Sería invivible. Por eso vivimos como estamos, porque la sociedad de los países ya no se constituyen conforme al orden social y mucho menos, por lo tanto, conforme al orden natural. O sea, si nos vamos a la extrema derecha, nos vamos a encontrar que ellos no creen en el orden natural, ellos creen en el orden espontáneo, ¿no? Y si nos vamos a la izquierda, ellos no se fundamentan, ¿no? La constitución de una sociedad en función de un orden natural, sino el progresismo se fundamenta en un orden arbitrario. Entonces, por eso vivimos como vivimos, pues. El simple hecho de que alguien como Castillo, bueno, yo me pido Castillo, ojalá que no sea yo. No, a mí no me gusta echarle la culpa a los presidentes, ¿ah? Porque eso es muy fácil, pues. Los presidentes no llegan allí solos, ¿no? Se aplica, man. No. Es que por eso somos un país bastante, bueno, quizás a mí me gusta mucho la doctrina social de la iglesia, he hecho una maestría en ello y a veces me voy mucho a lo político, pero es verdad, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos como país? 200 años. O sea, somos literalmente un país, somos niños y es cierto que somos niños, porque nos dando cuenta cómo se comporta el Perú. A veces uno se pone a pensar, ¿convenía haberse separado de España? Hoy día seríamos europeos, ¿no? O sea, claro, ¿quién se iba a imaginar que luego las monarquías iban a terminar, iban a surgir las repúblicas? Porque nos comportamos como unos niños, hay que tener paciencia, el Perú necesita más tiempo, somos unos niños, los países europeos tienen 800, 900 años, nosotros tenemos 200, y somos como unos niños. Un niño cuando hace algo, luego no es responsable de sus acciones, ¿verdad? Entonces nosotros también elegimos autoridades y luego decimos, hay que sacarlo como si esto fuera un juego, ¿no? O sea, eso es evidencia, como decía mi profesor de psicología, es una evidencia de que nos comportamos como niños. Elegimos un presidente y luego, ¿no? Y luego 2 años, un año después lo queremos sacar. O sea, eso es infantil, pues, ¿sí? Salvo cuando haya razones de grado superior, pero es que lo hemos vuelto algo habitual, ¿no? Muy bien. Entonces, para sintetizar, o la conciencia crea, según sus propios antojos, las leyes con las cuales yo identifico que algo es bueno, o la conciencia, con mucha lealtad, reconoce lo que es el bien y el mal. Si decimos que según el progresismo, la conciencia crea la ley moral natural, entonces no existiría tal ley natural. Eso es una paradoja, ¿no? Porque la está creando y entonces no habría nada de natural, sino más bien todo sería antojadizo, conforme a la voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay naturaleza que seguir, pues. Eso explica también las teorías de género, ¿no? No hay una naturaleza. Ahora, tú dirás, pero profesor, ¿acaso no se dan cuenta que cuando vivimos conforme a nuestra naturaleza el hombre se perfecciona así, pero a ellos no les importa porque no creen en la naturaleza? Ahora, como no se cree en la naturaleza, se puede vivir conforme a lo que se quiera. El tema es que luego te abandona a tu suerte, ¿sí o no?
Hay un precepto que me acuerdo que cuando yo era alumno, yo tengo 12 años, como 12 años, ¿sí? 12 años he cumplido como profesor universitario, yo empecé muy joven, ya tengo 12, me voy para los 13. Y recuerdo todavía una frase del profesor Asiani, que fue un italiano que me enseñó ética. Él siempre nos daba una frase muy bonita, decía, Dios perdona, él era muy católico, pero si alguien no te perdona es la naturaleza. Te metes con la naturaleza y la naturaleza te va encima. La naturaleza reacciona. Dios perdona, la naturaleza no perdona. Y es cierto, ¿no? Yo recuerdo, y una vez traje a colación este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en España, eso creo que lo escuché en una conferencia del profesor Miklos Luca, con Agustín Laje, creo, dieron ese dato de la UNESCO, porque por ejemplo, en España o en Canadá se han ensayado todas las políticas antivida, y la vida es un principio natural, pues. Pastilla al día siguiente, aborto, eutanasia, matrimonio homoparental, lo que tampoco genera vida. O sea, todas las políticas antividas, ¿no? No sé, a ver, sexo sin hijos, o sea, esposos sí, hijos no, mascotas sí, hijos no. Creo que está la data de que en España, hoy en España, hay el doble de mascotas por casa, ¿no? Que niños. Entonces, todas las políticas antivida, antigeneración de la vida que se han aplicado en Canadá y en España. ¿Cuál es la resultante? De que el promedio de hijos por mujer en España, me parece que, si no me equivoco, ustedes pueden confirmarme el dato, creo que está en 1.7, 1.8, me parece. Hoy. Y según la UNESCO, para que haya cambio generacional, o sea, para que la raza humana no se extinga, en este caso los españoles no se extingan, o cualquier país no se extinga, cada mujer tiene que tener en promedio, a nivel mundial, 2.5 hijos. Entre dos mujeres tiene que nacer siempre 5 niños si queremos garantizar la supervivencia de la especie. Pues, la naturaleza no perdona, se están extinguiendo. Ahora, el problema de las migraciones en Alemania es igual. En Alemania, en Francia, sobre todo, hay tantas políticas antivida que la francesa tiene en promedio 1.5 hijos. Ponte ya 2 hijos o un hijo tiene una francesa en toda su vida. Pero el musulmán, cuando llega a Francia, tiene 10 hijos. Haz una proyección a 100 años. Va a haber más franceses, o más musulmanes, franceses. Países escandinavos también, claro, ¿no? El orden económico, a ver, estamos en un plano ético, o sea, uno pueden comenzar a decirme, profesor, disculpe, pero el orden espontáneo, que es propio de lo que se conoce como los modelos neoliberales o liberales, genera desarrollo. Sí, puede que genere desarrollo, pero no significa que genere ética. Ya lo dijo alguna vez Ratzinger, o sea, los países del primer mundo son desarrollados, pero moralmente, ¿no? Son no desarrollados, subdesarrollados. Sí, puede que en ocasiones el orden espontáneo mecánicamente genere un cierto desarrollo. Lo que hay que regular es que cuando lo genere no tenga que transgredir las leyes de la moral. Eso es distinto. No se intenta, bueno, ya no estamos yendo mucho a lo social. Volvamos al tema de la ética. Y así llegamos entonces, sí, el Papa Benedicto dice, no sé cuál es el país más ético, cómo saberlo, ¿no? Pero el Perú es un país ético. Usted era profe, está loco, si aquí en el Perú hay mucha corrupción. Sí, bueno, si lo quieres ver, bueno, que la corrupción no solamente es una cuestión ética, sino también una cuestión delictiva. Pero bueno, yo considero que en el Perú todavía, digamos, tenemos una memoria ética fuerte, eh, porque si yo he leído varios censos, por ejemplo, el año pasado, 2023, no, fue en el 2022, me parece que fue el 15 de octubre del 2022, se presentó en el Congreso una encuesta sobre si las personas están a favor o no del aborto, el matrimonio, la familia, y o sea, los resultados a favor de todos estos principios son altísimos todavía en el Perú. Ahora, si luego lo practican o no bien es otra cosa. Bien, entonces, llegados a este punto, nos podemos dar cuenta rápidamente que ahí nosotros también, así como en nuestra naturaleza, lo hay en todo, una ley que ha sido grabada en nosotros y que ya lo intuía. Esto no es una cuestión meramente cristiana o católica, esto ya lo intuían los griegos. Aristóteles no le llama ley natural, le llama justicia natural.
Cicerón, sí que es romano, sí le va a llamar ley natural y lo reconoce como esa ley que ha sido grabada en nosotros y que es imposible disolverla y que por lo tanto es universal, no solamente corresponde a una sola ciudad, sino que tiene carácter universal, eterna, inmutable, o sea que no cambia, por la cual queda sujeta a toda la humanidad. Es una ley por la cual. Ahora, usted dirá, profesor, ¿y qué es esa ley natural? Bueno, esta ley natural tiene un precepto muy antiguo, ¿no? Que es el principio de la ley natural. Hace el bien y evita el mal. Ahora, esa ley natural que está grabada en nosotros y que la conciencia refleja y reconoce en las situaciones concretas de la vida, porque esta ley natural es muy general, quien lo aplica a las situaciones específicas de la vida es la conciencia, pero no de manera arbitraria o autónoma como lo quería Kant, sino que reconociendo este principio, un principio bastante complejo de explicar, pero digamos, entendámoslo en palabras sencillas como que está grabada en nosotros, que es hace el bien y evita el mal. Eso está grabado en nosotros, ¿no? Hace el bien y evita el mal, tanto a nivel de la materia como del alma, como del ser personal, ¿no? O sea, tú pones, cuando la persona ponía su mano al fuego y se quemaba, sabía que eso le hacía mal y lo quitaba automáticamente. O sea, ahora, ¿por qué el dolor le hacía retirar su mano? Bueno, es a nivel de la materia. Aquí no estamos a un nivel de la materia, estamos a un nivel más del alma y del ser personal, sobre todo. Hay algo en nosotros que nos dice, evita el mal, pues. Dice, con la sentencia del productor de Latina, Morán abre las puertas de esa falsa. Lo que pasa es que, en el caso de Ricardo Morán, a mí digamos, me ha parecido mal la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional. Me parece que ahí se ha equivocado, luego lo podemos discutir. Pero también está el tema de que, y esto me acuerdo que este tema lo trabajé en un curso de realidad nacional en San Marcos, y es porque todavía no está muy bien regulado el tema de todos estos temas que tienen que ver con la reproducción asistida, ¿no? Que ya el término reproducción es un término equívoco, ¿no? Y entonces creo que los congresistas ya al menos que están más en sintonía con estas corrientes que son objetivas, científicas, que es a la que nosotros nos sumamos, deberían ya comenzar a trabajar para poder precisar. Se ha hecho muy poco, pero algo se ha hecho, pero hay que todavía regular más estos temas. Profesor, ¿qué es eso de hace el bien y evita el mal? ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, sí. ¿Qué es eso de hace el bien y evita el mal? Bueno, esto lo ha definido la doctora González. Dice, ¿qué es lo que cuenta como hacer el bien y evitar el mal? Dice González, en este contexto. Precisamente actuar de tal modo que se perfeccione y no se deteriore nuestra naturaleza humana. Eso es. En última instancia, esto viene a subrayar la continuidad entre ley natural y virtud. Ahora voy a explicar eso. Pues es la virtud lo que, según Aristóteles, perfecciona a la gente y hace perfecta su obra. Pues sí, ¿no? Nosotros podemos intuir que objetivamente hablando va a coincidir siempre con la perfección de nuestra naturaleza, elegir el bien de nuestra naturaleza, el bien del cuerpo y del alma. Pero para ustedes se preguntan, ¿y cómo puede hacerse para perfeccionar esa naturaleza? Bueno, ya lo dijimos, tienes que elegir el bien. Ya, pero ¿qué es elegir el bien? Aristóteles dice elegir las virtudes. Porque tú no naces con esas virtudes. Las virtudes se adquieren, te las tienes que ganar con esfuerzo. Tú no naces puntual, ¿no? De allí la palabra hábito, ¿no? Los monjes usan hábitos, ¿sabes? La virtud es como un ropaje, ¿no? A esto te le llama segunda naturaleza, porque es algo que tienes que adquirir. Claro, las virtudes son los hábitos buenos y los vicios son los hábitos malos. Pero son adquiridos, ¿ah? Las virtudes es algo que sea una cuestión divina, que te lo otorga, ¿ah? Que también se entiende en el pensamiento cristiano, ya, el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que no solo es adquirido, sino que también lo puedes recibir, ¿no? Como un fruto de Dios, quitado por Dios. Bueno, eso ya es en el pensamiento cristiano que se amplía un poco más ya por revelación cristiana, ¿no? No por razón. Pero las virtudes es eso, o sea, ¿cómo perfecciono mi naturaleza? Eligiendo el bien. ¿Y cómo elijo el bien? ¿No? Viviendo siempre conforme a mi naturaleza. Y para eso debo practicar siempre las virtudes. Ayudan muchísimo las virtudes. Es decir, hay algo en nosotros que es dado y hay algo en nosotros que tiene que ser adquirido por nosotros. Lo dado es nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra alma, con sus respectivas facultades, sus respectivas operaciones. Cuando yo vivo conforme a esas operaciones del alma y del cuerpo, me voy a perfeccionar.
pero me perfecciono más cuando además aquí no vivo solamente lo que ya soy, porque la perfección consiste en ser cada vez más y mejor lo que soy, aunque esto parezca un trabalengua, esto hay que grabarlo bien. El fin debe ser siempre llegar a ser cada vez más y mejor lo que se me antoja, no, yo tengo que llegar a ser cada vez más y mejor lo que soy. Solo así alcanzo la entelequia, como decían los griegos. Nada más, no tengo que ser otra cosa. Yo solamente tengo que aspirar a ser cada vez más y mejor lo que soy. ¿Y qué soy? Soy racional, un ser volitivo, libre, ¿no? Y con todas las operaciones del cuerpo, etc. En eso consiste la perfección. ¿Y qué cosa me puede ayudar? Entelequia significa perfección en griego. Plenitud. Santidad, como dirían los cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, las virtudes son como ese ropaje que tiene que ser adquirido, ¿ah? No es algo que te cae del cielo. O sea, tú quieres ser puntual, pues llega puntual un día. Haber llegado puntual un día te convierte en puntual, no. 2, 3 veces, 4 veces, todo el año. Ahora sí, eres una persona puntual. No eres una persona que ha llegado puntual, sino que ya eres puntual. La puntualidad como valor se convierte ya en una virtud cuando se hace carne en ti. Entonces te ha modificado. Es como una segunda naturaleza. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo segunda naturaleza? Bueno, es que la palabra naturaleza se usa de muchos sentidos. Como ahora, ¿no? Las palabras tienen muchas acepciones. Dejémoslo como un ropaje. Tú te vistes, ¿no? Y eso obviamente perfecciona tu naturaleza y por lo tanto eres mejor cada día. Puntualidad, decir la verdad, ¿no? Ser solidario, ser justo, son virtudes. Ahora, entre las virtudes, esto es un capítulo aparte, lo podemos desarrollar en otro momento, están las famosas virtudes cardinales, que son buenísimas y son las más importantes, por eso se llaman las cardinales, ¿no? Nos dan dirección, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, la templanza. La templanza es una virtud cardinal porque es capaz de moderar directamente los apetitos del cuerpo. La templanza es la virtud con la que modera los apetitos del cuerpo. ¿Está mal comer, profesor? No, está muy bien comer. Pero comer mucho ya está mal, porque te daña tu naturaleza. Y comer poco también está mal, daña tu naturaleza. Entonces, lo que regula, modera, ¿no? Los apetitos que tienen que ver con la carne, como comer, dormir, reproducirse, etcétera, lo regula la virtud de la templanza. Por eso Aristóteles decía que la virtud es el justo medio entre el exceso y el defecto. De hecho, la justicia está presente en todas las virtudes, pues es la más importante de todas, porque la virtud de la templanza es la justicia entre el punto medio y entre el defecto y el exceso de los placeres que tienen que ver con el cuerpo. La fortaleza, por ejemplo, la otra virtud cardinal, modera los sentimientos, la templanza, que es otra realidad objetiva en el ser humano, ¿no? Y así, la prudencia, por ejemplo, es la virtud que regula a la inteligencia, ¿no? La inteligencia te dice, por ejemplo, que tienes que decir la verdad, sí, pero hay que ver en qué contexto estás. La prudencia te dice, bueno, tienes que decir la verdad, pero en este momento no. O sea, si viene un ladrón y te dice, ¿dónde está tu hija? Para robarla, tú no vas a decirle, ah, está en su habitación, segundo piso. No, pues. La prudencia es la virtud con la que uno, que regula la inteligencia, el obrar de la inteligencia. Entonces, las virtudes son muy importantes porque se dan cuenta, le suman, o algo es adquirido, ¿no? Le suman perfección a nuestra naturaleza. Por naturaleza, todos somos iguales en cierto sentido, pero las virtudes van generando una cierta distinción en la perfección de nuestra naturaleza porque todo en nosotros se perfecciona y todo en nosotros se puede degradar. ¿Por qué? Porque en nosotros hay libertad. Muy bien, hay libertad. Entonces, hay una ley natural grabada en nosotros por los cuales yo sé siempre que debo hacer el bien y evitar el mal, y de allí se derivan para cada cuestión práctica una sentencia sobre esto debo hacer y esto no debo hacer, y para eso ya interviene la conciencia, que es la que refleja esa ley moral ya en cada una de las situaciones concretas de la vida. A partir de esta teoría es que luego se han ido aterrizando diferentes métodos con los cuales
les voy a explicar qué es los pilares de la moralidad o el principio del efecto, con la que ya puedes juzgar, ¿no? Vamos, luego a lo concreto, vamos a acabar la clase hablando ya de lo concreto. Me queda 6 minutos, vamos a ponerle 16 minutos de teoría, ¿ya? Para luego platicar. Ahora, todos ustedes me dirán, profesor, si usted me dice que conforme a nuestra naturaleza, tenemos una ley natural grabada en nosotros, por la cual sabemos cuál es el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar, y que por lo tanto la conciencia la refleja en cada situación que hacemos, ¿cómo usted me explica que a lo largo de la historia el hombre ha elegido siempre el mal? Porque el hombre, si uno estudia la historia, el hombre es salvaje, pues, ¿sí o no? El hombre ha sido extremadamente salvaje, que ha moderado la humanidad, o al menos podemos decir que ha moderado a Occidente, ha sido el cristianismo. Obviamente la filosofía griega, un poco el derecho romano, después digamos, su etapa cristiana, y el cristianismo como tal, ¿no? Ha moderado, ¿no? El pensamiento griego y el derecho romano han mejorado, aunque de un modo imperfecto, pero han mejorado eh, el comportamiento humano, pero lo que, digamos, ha contribuido a un mejoramiento más absoluto de poder entender bien cuál es el bien que hay que hacer es el cristianismo, ¿no? Son los tres grandes pilares del pensamiento occidental, ¿no? Grecia, Roma, cristianismo. No podríamos nosotros no entendernos a nosotros mismos incluso. Claro, o sea, los hombres somos terriblemente bárbaros. Entonces la pregunta se resuelve así, es verdad, o sea, no podemos negar que aunque todo lo que estamos diciendo es cierto, el hombre también puede elegir vivir el mal. Pero profesor, no debería poder elegir si ya tiene una ley grabada y la conciencia lo refleja muy bien. Y es que ya he dicho que en el hombre todo crece o todo se degrada, no es constante. Entonces, cuando se estudia por qué el hombre elige el mal, teniendo conciencia, teniendo ley, sabiendo qué es lo bueno, por qué elige mal, es que lamentablemente también la conciencia puede mejorar o puede oscurecerse. También, también podría ocurrir eso. Y, por ejemplo, Ana María González recoge diferentes trabajos de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, donde ya se nos anticipa de que también la conciencia puede degradarse, se le llama oscurecimiento de la conciencia, otros le llaman conciencia errónea, y va detectando algunas cosas, ¿no? Es decir, la conciencia se puede oscurecer y ya no reflejar la ley natural, o sea, ya no reflejar el bien que debemos hacer por persuasiones falsas. De allí que el catecismo, creo, no sé si el catecismo o algunos teólogos dicen que el pecado embrutece, ¿no? Cuando una persona peca mucho, tú le explicas, oye, esto que estás haciendo está mal, ya no te entiende, ya no te entiende. O sea, las persuasiones falsas pueden alterar también tu conocimiento moral, o sea, tu conocimiento práctico que tiene la conciencia. Incluso podría al punto de ya no reconocer qué es lo bueno, ¿ah? Te puede ocurrir, o sea, una persona está totalmente llena de hábitos corrompidos, de costumbres depravadas, podría incluso llegar al punto de ya no, este es el gran drama contemporáneo, ya no reconocer ni siquiera el bien. Esa pregunta del Evangelio en la que Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe sobre la tierra, es la pregunta que uno lo traslada a la ética. O sea, vamos a llegar al punto en que el hombre ya no va a reconocer qué es el bien. O sea, está tan depravado, está tan corrompido que ya no distingue el bien. Santo Tomás le llama a esta condición última de depravación, le llama propre nihil, o sea, el hombre tiende a la nada. Solo que de la filosofía esto no se puede explicar porque eso se aplica, por ejemplo, en los condenados, ¿no? Los condenados están tan despersonalizados porque está totalmente rota su vínculo con Dios que ya no reconocen nada como bueno definitivo. Un ejemplo de ello es el capaneo de Dante. No sé si ustedes han leído la Divina Comedia, cuando se encuentra Dante en el infierno, se encuentra con uno de los 7 reyes que asedió Tebas, el capaneo, y el capaneo está atado al infierno con cadenas, maldiciendo a Dios, ¿no? Le dice, sí, es verdad, tú tienes el poder, Dios, pero no puedes impedir que te maldiga, yo te maldigo. O sea, ya no hay atisbo de bien. Sí, el capaneo es brutal, sí, se dan cuenta. No puedes impedir que te maldiga, y yo te maldigo, ¿no? Del infierno. O sea, ya no hay rastro de bien de manera absoluta. Eso solamente sucede con los condenados. Por eso es que el infierno no es un error, porque, o sea, nadie tiene, oye, y la misericordia de Dios, no, eso no tiene nada que ver, porque tú no tienes misericordia por una pulga.
O sea, a ese nivel el hombre puede llegar porque el hombre, como digo, según su naturaleza, puede perfeccionarse o degradarse o depravarse al punto de ya no retorno. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra conciencia. La conciencia es el sagrario, ¿no? Del hombre, dice, es un lugar sagrado y hay que conservarlo y cuidarlo como si fuera de lo más importante, porque si la conciencia se oscurece, puede llegar al punto incluso, entre comillas, de no retorno, de ya no distinguir el bien del mal. ¿Se entiende? Por eso hay que cuidarla mucho. ¿No? El hombre que miente, luego ya no le encuentra error en mentir. Y ustedes se dirán, ¿por qué sucede eso? Bueno, aquí Gonzalo nos explica, ¿no? Dice, a diferencia del conocimiento especulativo, que es el conocimiento de la razón, la conciencia se ve afectado por el placer y el dolor. Vizcarra dice. Se ve afectado por el placer y el dolor, en donde se ve que implica algo de naturaleza. Eso se refiere a Aristóteles cuando dice que el vicio corrompe el principio. Claro, a diferencia de la razón, la moral tiene que ver con acciones que indudablemente nos van a causar placer o dolor. Sin embargo, ni el placer ni el dolor deben determinar lo que es bueno o malo. De hecho, uno cuando se opera le causa dolor, pero es bueno. Estar sentados acá 1 hora y media en sábado, en lugar de estar en la playa, requiere un esfuerzo. Ojalá no estén en la playa, ¿no? Sino que estén sentados estudiando. Pero vale la pena. Estudiar una carrera requiere esfuerzo, sacrificio, vaya que duele no dormir, pero es algo bueno, pues. Entonces, sí, entonces, las acciones, moralmente buenas o malas, se van a ver afectadas por el placer y el dolor. Y es por eso que si uno no tiene una conciencia recta, el dolor puede llevarles a nosotros a pensar que una acción debe ser rechazada, aunque sea moralmente buena. De hecho, o sea, eso pasa, ¿no? Por evitar el dolor, sobre todo en una generación tan sensible como es la generación actual, que está llena de angustia, de ansiedad, ¿no? Son más fáciles, ¿no? De ser presa del progresismo, ¿no? Que te dice, si te causa ansiedad, si te causa dolor, si sientes que es algo que te genera sufrimiento, evítalo. La generación de cristal, ¿no? Entonces, ese oscurecimiento de la conciencia se va a dar precisamente por persuasiones falsas, por costumbres depravadas, por hábitos corrompidos. Cuando se hacen constante en tu vida, debido a que te causan placer o dolor, es que la conciencia también se puede degradar y ya no reflejar, incluso nunca más, digámoslo entre comillas, nunca más, el bien que has de hacer y el mal que has de evitar. Allí estaría la psicología, cómo se podría tratar ese problema del oscurecimiento de la conciencia. No, la psicología no tiene que ver más que con un solo aspecto del oscurecimiento de la conciencia, que serían las cuestiones patológicas. Es decir, cuando la materia no está totalmente operativa, el alma no puede operar. El alma necesita que la materia esté acondicionada lo suficientemente como para poder operar, porque somos una unidad intrínseca. Hacemos la separación cuerpo y alma solo mental, pero en la práctica no sea. Entonces, cuando el cerebro falla por una cuestión patológica, entonces también la persona ya no es consciente de sus actos. Por ejemplo, no sé, un esquizofrénico o alguien que sufre de demencia senil o, no sé, el Alzheimer, por ejemplo. Pero eso es estrictamente vinculado a la materia, ¿no? Claro, o sea, un bebé, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda lo que digo, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de hablar, pero hasta que sus cuerdas vocales no estén bien dispuestas, la voz no va a salir. La palabra no se van a dar después. Bien, entonces, una vez persona, siempre persona, solamente que para que la persona se exprese en su totalidad necesita que la materia esté acondicionada, nada más, poco a poco. Sí, hay una psicología dependencia, más aún cuando obligan a las facultades a que sus planes de estudio estén regulados conforme a la Escuela de Frankfurt, conforme al psicoanálisis de Freud, ¿no? Peor todavía. Muy bien, pero hay buenos psicólogos católicos, o sea, hay que buscarlos. Bien, espero que se esté entendiendo. Entonces, llegamos aquí al punto en donde ya usted era profesor, vayamos a la práctica. Ya, me quedan 6 minutos. Teniendo en cuenta lo que es la ética, que lo que estudia es la moralidad de los actos humanos, y que para determinar si algo es moralmente bueno o malo
hay que apelar a la conciencia que refleje, ¿no? De una manera correcta y no errónea esa ley natural que nos dice hacer bien, evita el mal. Luego, en la práctica, ¿cómo puedo yo juzgar cada acción? Bueno, se han inventado algunas, no se han inventado, digamos, se han recogido, ¿no? Se han adecuado algunas técnicas como la fuente de la moralidad. ¿Qué debo considerar para evaluar la moralidad de un acto humano? Materia o medio, fin y circunstancia. Analiza cualquier circunstancia normal, cotidiana, y si el medio por el cual que se ha utilizado para esa acción es moralmente malo, ya toda la acción es moralmente mala. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, mi finalidad es ayudar a los pobres. ¿En qué circunstancia? Bueno, en una circunstancia, comedores populares. ¿Y cuál es el medio para que tú puedas ayudar a esos pobres de los comedores populares? Robando, pues. Voy a robar y con el dinero que he adquirido, voy a hacer un fin bueno, ¿no? Ya, basta con que el medio sea incorrecto para que ya la acción final dé como conclusión que esa acción es moralmente mala. Lo mismo pasa con el fin y lo mismo pasa con las circunstancias, en mayor o menor grado. Tú puedes tener un medio correcto, es decir, que el dinero que obtengas lo obtienes trabajando. Ok, estás trabajando, obtienes dinero. ¿Cuál es la finalidad por la cual has trabajado? Ah, ya, comprarme drogas. Ah, no, ese fin es malo. Entonces, comprarte, así te lo hayas comprado, esas drogas, ¿no? Te lo hayas comprado con un dinero lícito, con un medio lícito, tu acción sigue siendo moralmente mala porque la droga daña tu naturaleza. Lo sufren las facultades sociales. No, no entendí bien. Sí, yo dicto, en San Marcos dicto para los chicos de sociales y dicto para los chicos de derecho y ciencias políticas. Y por último, las circunstancias, ¿no? Más o menos van a depender en qué circunstancias uno se encuentre, pero son básicamente los tres elementos que debes considerar para determinar como conclusión si una acción es moralmente buena o no. Ahí tienen un ejemplo, ya para ir terminando, faltan 3 minutos. Acá tenemos un caso, dice, en 24 horas un estudiante tiene que rendir una prueba sobre tipos de suelo en el distrito de Jesús María, así se llama el título, ¿no? Tipos de suelo en el distrito de Jesús María, con el fin de obtener una beca de estudios. No ha podido encontrar referencias sobre tipos de suelo de Jesús María. No, en la web, no ha podido encontrar en la web. No obstante, se entera que en la Biblioteca Nacional existe un libro que tiene abundante información justamente sobre Jesús María, ¿no? Pero se entera que el libro es solo para lectura en sala. El estudiante llega a la Biblioteca Nacional y resulta que el recinto cierra en 60 minutos. Entra en desesperación, porque su examen es al día siguiente, en la mañana. Pide el libro para lectura en sala y se lo dan. No obstante, luego lo coloca en su mochila y decide robar. ¿Cuál es el fin por el cual el chico se ha llevado el libro? Estudiar, ¿sí o no? ¿Y estudiar es algo bueno? Obvio que sí, perfecciona nuestra naturaleza. ¿En qué contexto se da? Bueno, en el contexto de la beca, ¿no? Exacto. ¿Está bien? ¿El contexto es neutro o bueno? Pero el medio que ha utilizado para ese fin ha sido bueno o malo. Malo, porque es contrario a la virtud y por lo tanto no incrementa la naturaleza, sino la degrada. ¿Sí o no? Va en contra del mismo de la dignidad de la persona. Entonces, conclusión, basta con que, ¿qué dice esta regla? Que basta con que uno de los tres elementos sea moralmente malo para que la conclusión resultante sea que esa acción sea considerada moralmente mala. Y ahí vienen los casos extremos, como siempre, ¿no? En la vida cotidiana se aplica normalmente este método, ¿no? El método de los pilares de la moralidad. Sin embargo, aquí está, ¿no? Materia medio, fin y circunstancia. Recuerden, no espero que vean la captura o tengan el PPT. Pero luego nos damos cuenta que en la vida real, la vida es más complicada que eso, ¿no? Y entonces, para situaciones extremas, para situaciones difíciles, lo que más se va a utilizar para determinar si una acción es moralmente buena o mala y por lo tanto debo no hacerlo, es el llamado principio del efecto.
Cada uno de estos temas que les he expuesto se explica en una clase entera, pero aquí lo estamos viendo de pasadita para que luego ustedes puedan seguir estudiando. Y esto surge, se aplica el principio de doble efecto precisamente cuando surgen dilemas éticos o dilemas morales. ¿Qué es un dilema moral? Bueno, se trata de situaciones de incertidumbre, duda, ¿no? Ética. Esas situaciones, ¿no? Que suscitan tanto efectos deseables como indeseables. ¿Qué hago? Porque si lo que hago, quiera o no, va a traer como consecuencias efectos buenos y efectos malos. Aunque obviamente al aplicar el principio del efecto, te vas a dar cuenta de que solo hay una solución posible y que esa solución posible será considerada como moralmente buena. Me viene a la mente sacrificar uno por más, igual menos. No, o sea, claro, claramente 1 o 10 vale lo mismo, ¿no? Así que cualquier decisión que tome será siempre moralmente buena. Pero, si el principio del efecto se basa en estos 4 criterios. No puedes tú decidir de manera arbitraria, sino que objetivamente hablando tienes que hacer un análisis más profundo a partir de estos 4 principios. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que para aplicar el principio del efecto, tienes que encontrarte una circunstancia grave, cuya acción va a traer como efecto uno bueno y otro malo. ¿Cuál es el primer criterio? Que no haya otra alternativa para evitar el efecto malo. Eso se llama circunstancia. No hay otra alternativa, o sea, no te queda otra para evitar el efecto malo. Si pudieras encontrar otra alternativa para evitar el efecto malo, tienes que buscar. Pero aquí se trata de situaciones justamente en las que no hay otra alternativa. Bien, a ver, acá creo que... Bien, segundo, que la acción sea buena o moralmente indiferente. O sea que la acción que vas a realizar tiene que, para justificar el efecto malo, tiene que ser una acción buena o moralmente indiferente. Tercero, que el efecto malo no sea buscado. O sea, vas a realizar esa acción, pero tú no has buscado que eso suceda. Que el efecto malo que se va a producir, tú no lo estás buscando. Se dice no deseado. O sea, el efecto malo tú no lo quieres, pero va a tener que ocurrir, no queda de otra. Y por último, que el efecto bueno sea proporcionalmente mayor o igual al malo. Si el efecto bueno que se va a producir es menor al efecto malo, entonces no puedes aplicar el principio del no efecto. Tiene que ser igual o mayor de bueno. Eso se aplica, por ejemplo, en el aborto sentimental, ¿no? Es decir, las mujeres dicen, quiero abortar. ¿Por qué? Porque estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque me ha dejado mi novio, entonces no quiero ser mamá soltera, encima tengo 18 años. O sea, quieres abortar porque te da tristeza. Bueno, el efecto malo de impedirle que aborte, al impedirle que aborte, se está produciendo un efecto malo. ¿Y cuál es el efecto malo? La tristeza. Pero estás obteniendo un efecto bueno, que es la vida. Y entonces, si pones en una balanza, ¿cuál es más grande, la vida o la tristeza? Objetivamente hablando, la vida es más importante que la tristeza. Por eso es que impedirle que aborte sería lo moralmente bueno. Watchmen. Se nota que han tenido clases con el profesor Aldo Llanos. Esa pregunta, ¿no? Que dicen de personas y personas, lo planteó por primera vez Philippa Fook, que es el caso del tranvía. Entonces, lo voy a volver a mostrar por última vez y con eso terminamos. Principio del efecto. Que no haya otra alternativa para evitar el efecto malo. Que la acción sea buena. Que el efecto malo no sea deseado. Que el efecto bueno sea proporcionalmente mayor o igual. Entonces, ¿qué pasaría si te encuentras manejando un tranvía y de pronto te das cuenta que si sigues yendo por ese carril, porque no tiene freno el tranvía, no tiene freno, o sea, este tren no va a parar, no hay manera de que lo pare, o sea, no hay otra alternativa, va a seguir avanzando, pero si sigue avanzando en línea recta va a matar a 4 personas, si giras a la izquierda, solo matará, porque tienes la opción de girar a la izquierda, porque no puedes parar, solo girar, matarás a una. ¿Qué decisión tomas?
Dasein. ¿Qué decisión tomarían? ¿Giran a la izquierda o se van de frente? Ya, la primera opción que viene a su cabeza va a ser girar a la izquierda, profe, porque es mejor que muera uno a que mueran cuatro, a que mueran cinco, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero si esa persona es tu mamá o tu hijo, ¿girarías? Ah, no, profe, no me conviene. Actuar por conveniencia, moralmente bueno o malo, depende. Para el caso de los seres humanos, no importa la cantidad. Una persona, perdón, cinco personas no es más importante que una, porque el ser humano no tiene costo y por lo tanto no tiene precio. El ser humano tiene dignidad y por lo tanto tiene valor. ¿Qué cosa es dignidad, profesor? Dignidad es todo aquello que vale por sí mismo y no independientemente de otra cosa. Así que aquí cualquier decisión que tome sería la correcta. Cualquier decisión que tomes es la correcta, porque en cualquier decisión que has tomado has tenido en cuenta el principio de la dignidad de la persona. Entiendo. Aquí cualquier decisión que tomes sería la correcta, porque se trata de personas humanas. Entonces, cinco personas no son más importantes que una. Si no, imagínate, digamos que ahorita me agrupo con cinco y digo, a partir de ahora somos más importantes que tú, que estás solo o solo. ¿Se dan cuenta? No resulta razonable ni objetivo. Muy bien. El principio del efecto se aplica también, por ejemplo, en caso de defensa propia o de otro, ¿no? También ocurre eso, es decir, aquí de lo que se trata no es de matar, sino de defenderse. O sea, viene una persona de frente a robar a tu hijo o viene de frente a matarte, aplicas principio del efecto. Es decir, tienes otra circunstancia como para evitarlo, bueno, si puedes correr, corre, pero si ya te arrinconó, entonces, primer criterio, no hay otra alternativa, vas a tener que enfrentarte al delincuente. Listo. Segunda alternativa, eh, ¿es deseado? ¿Defenderte es un bien? Sí, es un bien. Tercero, lo mataste. ¿Tú deseaste haberlo matado? No, tú deseabas defenderte. El efecto malo que se produce no es deseado. Y por último, ¿no? Haber salvado tu vida es un efecto bueno, es equivalente o mayor al que murió, sí, porque se trata de vidas. Como mínimo son iguales. A ver, dice, una consulta, ¿cómo podría fundamentar la existencia de una ley natural moral al moderno y progresista? A ver, perdón, acá hay, no puedo ver. Mejor luego me hacen la pregunta con su micrófono. Entre nuestro próximo Nobel, si supiéramos quién sería, y cinco delincuentes violadores, yo tengo claro a quién puedo salvar, profesor. Da lo mismo a quién pueda salvar porque ambos son personas. Si salvas al Nobel, has salvado a una persona, y si salvas a los cinco violadores, también has salvado a personas. O sea, no. Es que lo que pasa es que hay corrientes, cuidado con eso, no lo he podido tratar aquí, pero hay corrientes que relativizan la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, están las corrientes del moralismo. Dicen, es más digna una persona que se porta bien que se porta mal. Y eso es un error, porque la dignidad de nosotros no está en lo que tenemos en nuestra naturaleza, sino en lo que somos como personas. Cuidado, ¿ah? Hay que tener ahí mucho cuidado, ¿ok? O sea, una persona que se porta bien es más ética, pero no es más persona que tú. Tú no eres menos persona porque te portes mal. Cuidado, ¿ah? Lo mismo pasa con el sociobiologismo, que es una corriente que establece que eres más persona en la medida en que eres más importante para la sociedad. Y eso es un error. Tú no eres más persona porque tengas más títulos o más logros. ¿Se entiende? La dignidad no está en que somos más éticos, no. Seremos más perfectos, sí, pero no es que seamos más dignos. Es distinto, cuidado, porque eso puede justificar un montón de cosas, ¿eh? No lo he podido tratar aquí, eso se trata un poco en el tema de la antropología, la dignidad de la persona. Entonces, da lo mismo a quién salves, ¿eh? Da lo mismo a quién salves porque se trata siempre de personas. Siempre en cuando se trate de una alternativa, que no exista otra alternativa, que el efecto malo que se va a producir, que la muerte de uno o de varios, no sea el deseado.
Profe, ¿qué opina del argumento probatorio de que algunas mujeres abusadas pueden abortar porque no quieren ver el fruto? No, es un argumento sentimental. Eso no, la cuestión sentimental no puede estar por encima de la vida humana que se va a perder, que es la vida del niño. Entonces, como la vida es más importante que los sentimientos, por lo tanto, se ha de preferir el bien mayor. El bien mayor es la vida, no los sentimientos. ¿Cómo poder argumentar a los progresistas de la ley moral natural? Es que es complicado cuando porque los progresistas parten de la idea de que no existe naturaleza. Tú les dices, tú lo que tendrías que decirle, a ver, ¿existe o no una naturaleza humana? Te va a decir que no, que es un invento de la metafísica. Pero tú le dices, pero no te das cuenta que tu cuerpo funciona de una manera y no de otra, y que tu alma funciona de una manera y no de otra. Ah, sí, bueno, sí. Pero como tenemos libertad, podemos elegir vivir de manera contraria a nuestra naturaleza. Ok. Entonces, elige vivir de manera contraria. ¿Y qué pasa cuando eliges vivir de manera contraria a tu materia y a tu cuerpo? ¿Te degradas o te perfeccionas? Y ahí viene la arbitrariedad del progresista, porque te va a decir, bueno, yo dejo de comer, soy vegano, no lo sé, etcétera, ¿no? Odio la carne, pero por una cuestión ideológica, no por una cuestión de gusto. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? ¿Se enferma, se pone más delgado, se llena de tumores? Sí, pero a mí me gusta así. Ah, bueno, ya dan cuenta. Ya lo somete a un gusto y el gusto es subjetivo y por lo tanto no tiene verdad, no puede ser apoyado. Nosotros hablamos en cuestiones objetivas. Entonces se dan cuenta. Ellos no, o sea, es como, o sea, tú me dices, ¿cómo razono con el progresista? No puedes razonar con un progresista, porque para comenzar no se fundamenta en la naturaleza humana, ¿no? Tú le puedes preguntar, ok, ¿tenemos naturaleza humana? No, no tenemos naturaleza humana, es un invento de la metafísica. Sí. ¿Y eres un ser racional? Sí. ¿Y lo eres por naturaleza o porque te lo enseñó la sociedad? Ja. Y se desmayan. Bien. Bueno, acá había un caso para resolver, pero no creo que me quede mucho tiempo, me quedan... A ver, vamos a pasar al momento de las preguntas. Hay muchos casos. Ahora, cuando estos casos se debaten en la sociedad y entonces adquiere un carácter público. Y hay algunas técnicas como por ejemplo la ponderación de principios. Y para eso tienes que apelar a los derechos humanos que están en nuestra Constitución, que hoy se llaman erróneamente fundamentales, no le han quitado la palabra humano. Antes se llamaban derecho natural, luego después de Salamanca le llamaron derecho de gente, los romanos también, porque no equivocado, asumieron ese término, luego se llamó los derechos del hombre, que también no fueron falsos, ¿no? Lo de la Revolución Francesa, luego se llamaron derechos humanos y ahora se llama derecho fundamental. Se llama ponderación de principios, es una técnica que en cualquier otro momento se las puedo enseñar, propuesta por Robert Alexis, que es muy interesante, ¿no? Cómo resolver situaciones, ¿no? Que es una aplicación del principio de doble efecto aplicado a lo jurídico, que aplican algunos tribunos, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que es la ponderación de principios. Por ejemplo, una niña que es testigo de Jehová tiene que, ¿cómo le digo? Tiene que hacer una transfusión de sangre, sus padres no quieren, le dicen al médico, no, no puede hacer la transfusión de sangre porque mi niña de 13 años es testigo de Jehová, tiene 13 años, yo no quiero que lo hagas, en fin, ¿no? El doctor dice, si no lo hago se va a morir, yo soy médico, estudio 10 años para salvar vidas, yo no estudio para matar, así que yo voy y la salvo. Porque su misión, el médico no distingue si eres ladrón, niña, cristiano, él tiene que salvar vidas y punto. Le hace la transfusión de sangre y lo denuncian constitucionalmente porque supuestamente el médico habría violado el derecho humano a la libertad religiosa. Pero al mismo tiempo el doctor ha defendido el derecho a la vida. ¿Cuál pesa más, el derecho a la vida o el derecho a la libertad religiosa? Bueno, aplicas ponderación de principios y lo resuelves. El único detalle es que la ponderación de principios se aplican para circunstancias específicas. Va a depender de la circunstancia y por medio de unas fórmulas matemáticas que yo le enseño a mis alumnos de filosofía del derecho, de cómo se resuelve. Porque en otras circunstancias distintas se ha de preferir un principio respecto al otro. Por ejemplo, el caso de Pablo Guerrero y Magali Medina, ¿no? Para ese contexto se ha de preferir el derecho a la intimidad que el derecho a la libertad de opinión. Pero si en lugar de Pablo Guerrero hubiese sido Montesino robando, allí la libertad de expresión ha de preferirse respecto a la intimidad, por más que esto en su casa, ¿no? En fin, lo pueden googlear como ponderación de principios Robert Alexi, ¿no? Que es una técnica muy interesante que le pueden sumar a esto. Ya si pasamos a un tema de ética social. Ah, te están poniendo, dice, Laje te da una buena respuesta a esa pregunta, dice.
Muy bien, alguna pregunta ahora sí, pero podrían usar, no sé si fuera mucho exigible, si pueden usar su micrófono si es que alguien desea. Diego, te escuchamos, adelante. Profesor, buenos días. Mire, al comienzo de la clase hablábamos de si yo, digamos, me corto o me amputo el brazo, igual sigo siendo la esencia, ¿no? de Diego. Eh, Eso, en el caso de la conciencia, digamos, si es que se altera la conciencia por medio de la manipulación, un lavado de cerebro, este, con tecnologías, etcétera, ¿no? ¿Se sigue siendo esa persona la esencia? ¿Hay algún otro caso aparte de la conciencia? ¿O la conciencia no entra tampoco ahí? La conciencia es un principio intrínseco, o sea, no lo pierdes nunca. O sea, podría, digamos, no funcionar, pero no significa que no la tenga. Por ejemplo, un niño que sufre de una enfermedad mental probablemente no va a ser consciente de muchas cosas, pero quién sabe si en el futuro podamos reparar esa falla, se puede llamar falla, de hecho que sí, es un defecto, se le puede, y puede estar bien. Una persona que está en estado de coma no es consciente, pero un día podríamos encontrar la cura, reparar el daño cerebral y volvería así. ¿Por qué? Porque el principio sigue allí, no lo pierde, porque no es un principio físico. La conciencia es un principio espiritual, decirlo así, está grabado en nuestro espíritu, ¿se entiende? Pero mi pregunta es si es que cambia la esencia de esa persona, si es que cambió No, su no, no conciencia. deja, no deja de ser persona. Tú dices, por medio de la tecnología, un No, chip, no la persona, sino, o sea, la esencia de ser esa persona. O sea, cambió la conciencia de Diego Peña porque le hicieron un lavado de cerebro. ¿Cambió la esencia de Diego Peña? no, como persona en cuanto, es que no sé a qué te refieres esencia de Diego, me suena medio raro, O sea, pero su tu dignidad personalidad como ser, única. Su no, personalidad única. no, no, es que es la personalidad se puede adquirir con el tiempo, se puede ir aumentando, disminuyendo, porque eso puede ser aprendido. Muchas cosas de la personalidad son aprendidas, uno las suma, pero cuando hablamos del ser personal tenemos que irnos más profundo. O sea, Diego como ser personal sigue siendo él, aunque luego se comporte de una manera o de otra, o piense de una manera o de otra, él sigue siendo Diego. No sé si me dejo de entender. Sí, profesor, gracias. No te define lo que tienes, siempre en cuando claro, no te define lo que tienes, en última instancia te define quién eres, aunque ese quién eres es con tu naturaleza, ¿no? Eso debe quedar muy en claro. Profe, buenos días con todos, perdón. Sí. Creo que el ejemplo que ponía mi compañero anterior, haciendo referencia a Diego Peña, no sé si necesariamente sea él, creo que habla sobre la alteración de la conciencia, ¿no? O ¿A qué sea, te tu refieres con esencia se altera? puede alterar. Por ejemplo, un joven, siguiendo el ejemplo de Diego Peña, que va a Universidad X, estas progres, Ujú. que viene de una familia católica, de formación católica, de una buena formación ética, moral en casa, pero resulta que por presión social o por caer bien a su Persuasiones. grupo, a su nuevo grupo de amigos de la universidad. Estamos hablando de un chico de 17, 18 años, más o menos, que está en la universidad, primeros ciclos, y resulta que en esta universidad le hacen un lavado de cerebro. Y el chico deja de lado todos sus valores éticos, morales de formación. Entonces estaríamos hablando de una alteración de su conciencia, de su ser. Se le puede llamar alteración, pero el término que se utiliza normalmente es oscurecimiento de su conciencia. Ah, Puede, oscurecimiento. Ok, ¿qué es lo que ok. hemos dicho? Que eso puede ocurrir, sí, porque todo en el hombre se Es degrada, todo en adquirido. el hombre se perfecciona. Entonces, y por lo que tú acabas de decir, o sea, por esas persuasiones falsas que encima luego lo pueden llevar a tener costumbres depravadas, él puede Ujú. incluso tener una conciencia ya totalmente oscurecida, de tal manera que ya no pueda reconocer esa ley moral. Sí, eso puede ocurrir, claro. Bien, Pero profe, él sigue gracias. siendo, como ser humano, sigue teniendo dignidad. Ah, por supuesto, eso no Eso se no se pierde, pierde. exacto. Más allá, o sea, podemos poner ejemplos, pues, de Hitler, Bin Laden, Abimael Guzmán, tenían dignidad. Claro, O sea, claro. no perdieron su esencia de personas con dignidad. O sea, eso no, eso es No se inalterable, creo pierde. yo, ¿no? No se Pueden pierde, haber perdido su efectivamente. libertad, ¿no? Pero no pierden, Exacto, su libertad en el sentido de que van presos, ¿no? Pero no pierden su dignidad. exacto. Listo, profe, Bien, gracias. muchas gracias. Gonzalo, te escuchamos. Luego Howard, luego Daniela. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la clase. Lo que yo le quería preguntar era, bueno, justo vi un comentario, me parece, de una compañera me dijo, bueno, si partimos de un criterio de igualdad, de dignidad, de que todas las personas
tenemos dignidad desde el hecho de nacer. ¿Qué análisis se le puede dar al plan Bukele? Porque, por ejemplo, Bukele dice, no, que pues los delincuentes han violado los derechos de las personas y los derechos de las personas inocentes valen más que los derechos de los delincuentes, ¿no? O sea, yo no es que esté a favor, no, o sea, de que esté en contra de Bukele, ¿no? Yo creo que está haciendo, bueno, un trabajo combatiendo las pandillas, pero quisiera tal vez ver el enfoque que usted le podría dar a eso, ¿no? Por así decirlo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Habría que primero plantearnos qué derecho, ¿no?, se estaría afectando. Por ejemplo, se hizo famoso el caso del pollo, ¿no? Dijo, eh, a los presos no le voy a dar pollo, ¿no? Pollo y carne, primero me voy a asegurar que tengan pollo y carne los más necesitados, ¿no? No los presos, ¿no? Porque ¿de qué hago gastando dinero público para darle a los presos que coman pollo cuando en realidad en la calle la gente honesta no puede comer pollo? Eso es accidental, ¿no? En filosofía distinguimos lo sustancial de lo accidental. A ver, comer pollo o comer carne o comer otra comida, ¿en qué medida, no, va en contra de nuestra propia naturaleza? A lo mejor no le da pollo, pero le da lentejas. Es algo accidental. Podría ser pollo, podría ser lentejas. ¿Qué derecho humano se estaría violando al tratar a los presos como los está tratando? No conozco el caso de cerca, porque se ven tantas cosas de Bukele, y en principio parece que está haciendo todo bien, ¿no? Ojalá que sea así. Pero luego hay que ver los medios, ¿no? Pero no sé, o sea, lo de Bukele, digo, si los matase, eso cambiaría la situación. Porque matar es ir en contra del derecho natural. Proteína por proteína, o sea, claro. A ver, vamos a seguir con los comentarios. Vamos a escuchar a Howard ahora. Asemejando, no sé si podría intervenir, Sí, adelante. interviniendo ¿Cuál es tu respecto nombre? de la pregunta de mi Ya. compañero, ¿no?, que acaba de realizar respecto de Bukele. Claro, si es que diferenciamos lo accidental de lo sustancial, podríamos decir, bueno, el pollo quizás no es trascendente. Y yo sin cuestionar de manera genérica, ¿no?, lo que plantea Bukele, pero respecto de aspectos específicos que sí veía, bueno, tampoco he estado pues en El Salvador, pero según lo que se puede ver por redes, veo como con un poco de preocupación la situación en la cual se puedan encontrar los reos, porque conforme lo muestran, no utilizan ropa conforme la temperatura que podría darse. Se ve que utilizan poca ropa, se ve que los mantienen encadenados, se ve que están incluso en posiciones poco que podrían tener mayores afectaciones a su salud, o incluso mismo lo que se le está cuestionando es los procedimientos legales que no están con arreglo a derecho, por cuanto muchos de ellos pues están siendo encarcelados sin un procedimiento, un debido proceso, ¿no? A esos aspectos que quizás sí podrían ser más sustanciales, desde qué óptica se les podría analizar. A ver, podríamos analizarlo desde el punto de vista si se trata o no de tortura, ¿no? La tortura sí es contrario a la dignidad de la persona humana. Es decir, para encarcelar por justicia a un reo no necesitas torturarlo. Alguno podría decir, el solo encierro es una tortura, sí, pero en realidad no es que le inflija un dolor. Y si le inflige un dolor es con miras a un bien mayor, ¿no? Recuerden que el principio de doble efecto, ahí aplicas el principio de doble efecto, ¿no? Ok, no necesitas golpearlo o encadenarlo, salvo que sea por cuestiones de seguridad, pero el solo hecho, pero sí necesitas encerrarlo en una cárcel y ahí aplicas principio de doble efecto, ¿no? Es decir, necesito encerrarlo en una cárcel porque aunque va a sufrir ese mal, nosotros no queríamos que sufra, pero tenemos que tolerar ese mal con miras a un bien mayor, que es el de la seguridad de la ciudadanía. Ahora, con arreglo a derecho, no lo sé, porque recuerda que estamos en una clase de ética, ¿no? O sea, no es lo mismo lo ético que lo jurídico. Una ley puede ser intrínsecamente inmoral. O sea, no necesariamente cumplir con la ley supone ser ético, o sea, cuidado, eso sería un legalismo, ¿no? Muchas leyes más bien son contrarias a la ética muchas veces, como el aborto, claro, muy bien. Vamos a seguir. Howard iba a consultar, vamos a seguir en orden, los que van terminando van bajando su manito. Yo tengo tiempo, no hay problema, si es que el instituto no lo permite, claro, siempre me someto a las reglas.
Ya son las más de las 11, pero yo tengo unos 15 minutos más. Si desean, por mi parte, me quedo para contestar preguntas. Eh, Buenos días, tengo una consulta. Ujú. Cuando se habla sobre el tema de la dignidad humana y temas relacionados, quisiera sacar a colación el asunto de cómo muchos constitucionalistas y filósofos comienzan a hablar de un tema de dignidad en cuanto a los animales, ¿no? Que, por ejemplo, estas ponderaciones sobre la dignidad humana, que todos los humanos tienen la misma dignidad y cosas así, ¿cómo se le puede argumentar a una persona que comienza a hablar de derecho de los animales o temas así, ¿no? Y si uno se pone restrictivo en cuanto a los derechos humanos, te tachan de términos como especista, ¿no? Neologismos muy extraños. ¿De qué forma se puede argumentar eso actualmente en el siglo XXI? Un debate que hace algunas décadas sería impensado, pero ahora sucede. Algunos ya tienen la condición de personas, incluso. Creo que en España. Creo que el simio, ¿no? Bueno, eso es un error. Lo voy a decir rápido porque es más un tema de filosofía del derecho, pero miren, los animales no tienen derechos, porque tener derechos supone tener deberes, ¿no? Si yo tengo derecho a la vida, por lo tanto, tengo deber de respetarla también. Pero los animales no tienen la capacidad de cumplir deberes, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas ahora que estamos en la playa, te vas a la playa con tus tíos y de pronto tu tío se cae al mar y sale un tiburón y tiburón se come a tu tío, ¿qué vas a hacer con el tiburón? ¿Lo vas a llevar a juicio? Oye, tiburón, te has comido a mi tío, así que te vas preso, ¿no? Lo digo rápidamente, porque no tengo tiempo ya, chicos. Pero no, porque no vas a enjuiciar a un tiburón, no lo vas a meter preso, ¿no? Entonces, claramente es evidente que los animales no tienen capacidad de cumplir deberes y por lo tanto, y tampoco las plantas, por lo tanto, como tal, no tienen derechos. Solo tiene derecho aquel que tiene la capacidad de responder frente a otro. En todo caso, los únicos que tienen derechos son los seres humanos. Lo que sí tenemos que hacer es cuidar a los animales, que es distinto, pero no cuidarlos porque los animales tengan valor por sí mismos, no, porque no tienen dignidad los animales. Los animales los cuidamos siempre pensando en el hombre. Si cuidamos la naturaleza es porque estamos pensando en el hombre. La naturaleza tampoco tiene valor por sí mismo, no tiene dignidad. Por más que uno crea que la tierra es una mamá llamada Pacha. Se respeta, pero no hay objetivamente manera de probarlo. Entonces, no tienen dignidad. Todo lo que existe, existe para el hombre. Estudien el principio antrópico que fue propuesto por diferentes físicos y se van a dar cuenta, y lo explica el padre Manuel Carrera muy bien, que fue asesor de la NASA, de que todo, y doctor en astrofísica, que todo lo que existe, existe para el hombre. De tal manera que si cambiáramos algo del universo, ya sea en las fuerzas, o en las masas, o en la posición de las cosas, la conclusión sería siempre la misma. El ser humano no podría existir. Todo existe para el hombre. Es una verdad que se ha creído desde el Génesis, pero que ya más recientemente la ciencia lo ha demostrado. Así que no, cuidado eso. Peter Singer hablaba mucho del derecho de los animales, pero eso es un absurdo, porque los animales, imagina que estás en una isla y de pronto, no sé, te cae una palmera, como dice Carlos Newman. La palmera suelta un coco y que vas a meter preso al coco y decir, "Oye, denuncio al coco porque el coco intentó asesinarme". O sea, no, pues. Si no tienen de capacidad de cumplir deberes, ¿cómo van a reclamar derechos? Daniela, te escuchamos. Hola, profesor, buenos días. Quiero preguntarle, no, mejor dicho, quiero saber cómo es que puedo refutar o argumentar a una persona que cree que su moral no depende de una ley natural porque esa misma persona la ha creado, o sea que es subjetiva ¿Qué es y su ni moral? siquiera depende de su cultura. Argumentar o refutar supone un movimiento de la razón. ¿Cómo puedes razonar con aquel cuyos principios no se basan en la razón? ¿No te parece que es ya, digamos, banal? Porque no hay ningún consenso que Claro, tengamos como... ¿cuál es el fundamento racional de que tú decías que algo es moralmente bueno o mal? Si te dice, no, yo no me fundamento en la razón, sino en lo que yo quiero. Entonces, el querer es arbitrario, no es racional, al menos para esa persona. Entonces, te das cuenta, no puedes razonar con quienes tienen posturas irracionales, es muy complicado. Claro, o sea, porque no podríamos llegar a un consenso mínimo, ni siquiera. No, y si llegas a un consenso será una cuestión muy relativa, porque salvo, o sea, salvo que tú quieras darle una clase, convencerlo, pero eso tendría que él aceptar todos los presupuestos de los que tú partes. O sea, tú dirías partir de la observación, ¿no?
Tú observas que tenemos una naturaleza, que funcionamos de una manera y no de otra. Sí, ¿qué pasa si vivimos de manera contraria a nuestra naturaleza? Bueno, ¿qué pasa si no comes? Ah, me muero. Pero puedes elegir no comer, sí, o sea, puedes elegir tu propio mal, sí. ¿Cuándo eliges tu mal? Ah, cuando vivo de manera contraria a mi naturaleza. Pasa lo mismo con el alma, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre que no se educa, no estudia? Se vuelve ignorante, torpe, ¿no? Así pasa. Ujú. Sería eso, pero tendría que Pero, aceptarse ujú. la existencia de una naturaleza. Que eso se va a explicar en metafísica, no me quiero adelante. Ok, gracias. Bien, muchas gracias. Giancarlo Flores, me parece. Sí, buenos días, profesor. ¿Se me puede oír? Sí, claro, el quien gusta se puede retirar y yo solamente quiero, si es posible, estoy pidiendo autorización al instituto. Ok, Porque hay una pregunta. básicamente mi corto tiempo lo quiero utilizar en pedirle recomendaciones de libros para comprender más acerca del realismo filosófico y todo eso. Mira, Santo Tomás, la Suma Teológica es magistral, pero puedes comenzar leyendo La Ética Nicómaco, un libro base, y puedes leerte también este libro que he dejado aquí al final, me parece, no sé si lo puse aquí, este libro de acá. Me parece muy bueno. Es un libro de Ayllón que se llama La Ética Razonada. Si lo puedes comprar, es interesante. Ok, Aquí, y puedes comenzar con leer estos papers que estoy dejando acá. Aquí está el enlace. Coges el enlace, lo copias y te descargas el paper de la doctora González y Eudaldo Formet también. Me parece muy bueno. Luego también Tomás Melendo es muy bueno, ¿ah? En temas de ética. Tomás Melendo. Apunten ese nombre. Muy bueno. Y si lo pueden seguir en sus redes, mejor. Tiene Facebook. Es un ok, doctor reconocido en ética. Incluso te saluda por tu cumpleaños, ¿ah? Yo no lo conozco, pero te saluda por tu cumpleaños, Tomás Melendo. Bien, ok, gracias. ok, César, vamos bajando la mano los que ya preguntaron, por favor. César David, te escuchamos. Sí, profesor, buenos días. Quisiera hacer una pregunta, porque no lo veo un poco claro. Usted decía, digamos, que con la metafísica hubo, digamos, una especie de distorsión con el progresismo. ¿En qué se basa esto? ¿Y por qué usted lo consideraba un libro un poco polémico? ¿Cuál libro polémico, disculpa? El de la metafísica. No, no, la metafísica no la considero polémica. Yo a mí considero de que no entendemos nada si no estudiamos metafísica. La metafísica es clave para entender el orden natural. La metafísica más bien parte de la afirmación de que existen entes, ¿no? Parte de la idea del ente, ¿no? El ente existe. Ahora, no solamente existe, sino que tiene ser. Y ese ser tiene una naturaleza, una sustancia y unos accidentes. Y así va haciendo una construcción intelectual que puedes verificar en experiencia. La metafísica es necesaria. Me refiero a la Claro, metafísica aristotélica tomista. ah, ya. Ojo, ¿no? Por ahí hay metafísica media rara, ¿no? Claro, La- claro. Y mi otra pregunta, era como, bueno, también tengo unas dudas, igual que mis compañeros que han puesto en los comentarios, que usted decía, digamos, que había una metafísica con la izquierda y la derecha que ambos fallaban y que se iban por extremos, por así no, decirlo. la idea de orden. Ajá, sí, por respecto a la idea del orden social, porque como sabemos, el orden social es un tema, digamos, que muchas veces debemos analizar, ¿no? Porque hay, digamos, poblaciones, digamos, que no tienen, digamos, las mismas oportunidades que nosotros, ¿no? Y decía, digamos, que la izquierda por un extremo sí iba, por la derecha por un extremo, y no sé, ambos ahí usted decía que fallaban, por así decirlo. Ya, te voy a dar un ejemplo bien rapidito, ¿no? El orden social depende del orden natural. Cuando el orden social no se fundamenta en el orden natural, cualquier política pública va a ser siempre contraria a la dignidad de la persona humana. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La izquierda se fundamenta, según su propio orden social, se fundamenta en el asistencialismo. El Estado es el Claro, papá, el Estado es el agente de bienestar que tiene que ayudar a todos. Pero el claro, asistencialismo significa de que tú eres un inútil que no puede hacer nada por tu cuenta y que el Estado tiene que ayudar. Y eso es contrario a la dignidad de la persona humana. Pensar así, sí. La derecha dirá, no es más bien extremadamente egoísta o individualista. Y eso también es contrario a la dignidad de la persona humana. claro, Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Para que el orden social sea correcto, no se ha de fundamentar ni en el egoísmo ni en el asistencialismo, porque ambos son contrarios a la dignidad de la persona humana, o sea, izquierda-derecha. Tiene que fundamentarse sobre todo en un principio llamado principio de subsidiariedad. y ese principio de subsidiariedad, ¿qué El significa? principio de subsidiariedad es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Significa, te ayudo, subsidiar bien subsidio, ayuda, te ayudo, pero no debo ayudarte siempre. En pocas palabras, o sea, te ayudo,
pero sin por eso asumir la responsabilidad que a ti te toca asumir. Es decir, que en este momento circunstancial de tu vida probablemente no hagas lo que a ti te toca hacer. Así que te voy a ayudar para que luego tú puedas seguir haciendo lo que debes hacer. No te regalo pescado toda la vida, sino que te regalo pescado, pero luego te enseño a pescar. ¿Cómo se llama ese orden que usted puso? ¿El orden qué? Se llama orden social. El orden No, social, no, el no, orden el social, orden que no se basaba ni en el esencialismo ni en el egoísmo. subsidiariedad. Ya, No, el orden natural, no, a ver. El orden social está compuesto por unos principios: bien común, ya. subsidiariedad, participación, destino universal de los bienes. Ese conjunto de orden social, de esos principios del orden social, se fundamentan a su vez en algo más grande que son los llamados principios de orden natural, como el principio de dignidad de la persona humana, el principio de ley natural, el principio teológico, que a su vez se fundamenta en el orden sobrenatural. Sobrenatural, orden social, perdón, orden sobrenatural, orden social, y luego ya las diferentes esferas de la vida del hombre social. Así tú piensas toda la realidad en su conjunto, pues, para que sea más justa, más humana, ¿no? Claro. O sea, Ya, profesor. obviamente los católicos, bueno, yo soy católico y entonces he estudiado la doctrina social de la iglesia a profundidad, y por eso yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no podría hacerlo nunca. Yo soy de la DC, de la doctrina social de la iglesia. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Ahora está más claro. sí, Joao, y luego seguimos con Rigel y terminamos con Flavio. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, claro, adelante. Sí, no me queda muy claro. Quisiera saber cómo se relacionan la ley natural con la libertad, porque usted puso un ejemplo de que el león puede dejar de ser león. No puede dejar de ser león, pero el hombre sí podría dejar de ser hombre porque tiene libertad. ¿Verdad? ¿Así es? ¿Lo entendí No, bien? puede degradar su naturaleza. Con la libertad puedes degradar o perfeccionar tu naturaleza. Ah, ya. O sea, entonces el león no puede perfeccionar su naturaleza. No, porque todo lo hace por instinto. O sea, no elige. O sea, cuando dices puede, te refieres a que elige. No, no elige, pues. Está regido por, así como el agua será siempre H2O, la rosa será siempre rosa, el león será siempre león. Ah, ya. Ok, doctor, gracias. Sí, había Por si entendido. acaso los animales no aman, ¿ah? Porque no hay ser personal ahí, pues. No tienen conciencia moral. Cuando el león se come a un conejo, no puede decir, que moralmente malo es el león. No, actúa por instinto, según una ley que han sido establecidas. No hay moralidad en sus actos. No hay razón, no hay moralidad, no hay voluntad, ni siquiera lo quieren, todo es instinto. Muy bien, Rigel, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Yo tenía una consulta. Yo sigo siendo un ser personal si pierdo la voluntad y el amor. O sea, si me lo arrebataran, sigo siendo un ser personal. Y si perdiera la voluntad, ¿seguiría teniendo conciencia o tendría una conciencia dormida? ¿Existe Una, una conciencia dormida? O sea, o es que hay conciencia o no lo hay. pero, o sea, ¿cómo perder tu voluntad? Por ¿Es ejemplo, posible? digamos, si te manipularan psicológicamente y pierdes la voluntad. No, lo que pueden es influenciarte, manipularte, pero la voluntad la tienes, ¿no? O sea, te pueden inducir a elegir mal, a querer mal, perdón. Voluntad es querer. Te pueden influenciar a que quieras de manera equivocada. Te puede decir, consume alcohol, consume alcohol. Quiere mucho el alcohol por la junta que tengas, porque puede ser influenciada, pero no pierdes voluntad. Es más, así te agarren, digamos así, no, que agarren un revólver y te digan, oye, yo sé que tú no quieres tomar esa pastilla, pero la vas a tomar y te obligo. Ya, están yendo en contra de tu voluntad, pero no la has perdido. Tu voluntad sigue estando allí en el punto de que ya no, tú no lo quieres hacer. Tú no lo quieres, pero te obligan a hacerlo. O sea, voluntad tienes, solamente que en la práctica te están obligando a hacer algo que no quieres. Porque la voluntad ahí está, es un principio intrínseco. No lo Es podemos inherente. extirpar. Claro, es inherente, no lo puedes extirpar. Ok. Pueden afectarlos, pero no lo pueden quitar. Ok. Bien, terminamos con Flavio Longa. Adelante, Flavio. Ok, buenos días, doctor. Muy interesante la cátedra. Una consulta que tenía es básicamente parecida a la que escribí en el chat, pero en este caso más mi consulta era, ¿una persona con posiciones ateas o agnósticas puede llegar a entender esto que justo estamos viendo de la ley moral, ¿no? La ley natural, perdón, porque justo hace un tiempo me tocó, tuve
una tertulia, ¿no? Una conversación con una persona gnóstica, ¿no? Y justamente yo le explicaba, pues bueno, yo en esa época no tenía de repente mucho conocimiento, ¿no? De lo que es la ley natural, todavía lo sigo investigando, averiguando, adentrándome en eso, y yo le decía que la ley natural es justamente esta ley que Dios ha dispuesto en nuestros corazones, que ha escrito en nuestra esencia, ¿no? Para justamente ayudarnos a discernir, que nos hace discernir naturalmente, ¿no? De lo que es bueno o es malo. Una persona atea o agnóstica podría de repente llegar a entender la ley natural y por tanto una ley natural moral. ¿Podría ser Sí, posible? claro que sí, porque es de conocimiento racional. A ver, quizás no llegue a ser, si es ateo, probablemente no reconozca que esa ley haya sido grabada por el Dios de los cristianos, pero luego no sabe, pero lo que no va a saber responderte es entonces quién puso esa ley, porque si hay ley hay legislador, ¿no? O sea, si tú observas una laptop, te vas a dar cuenta que la laptop tiene unas reglas de funcionamiento y esas reglas evidencian que alguien lo ha creado, ¿sí o no? Es decir, donde hay leyes hay legislador. Entonces, si hay una ley que yo puedo conocer con la razón por el cual me indica el bien que debo hacer y el mal que debo o que no debo hacer, y es una ley que la conoces por razón porque la conoces observando cómo se comporta tu naturaleza. O sea, tú te das cuenta de que obrando conforme a la naturaleza estás obrando conforme al bien, ¿verdad? Y entonces, ok, entonces, ¿por qué funciona así? Es porque hay una ley que está grabada en nuestra naturaleza. Entonces, la pregunta que le harías al ateo, ¿quién crees que puso esa ley en nosotros? Esa pregunta no te la vas a saber responder, vos, porque no cree. Pero tarde que temprano va a tener que llegar a la premisa de quién puso esa legislación allí. Claro, un legislador universal. Muchas gracias, profesor. Sí, porque él, pues no, no hay ninguna ley natural. Bueno, a ver, métete debajo del mar. ¿Qué pasa contigo si no sales dentro de una hora? Me ahogo. Ah, ¿y por qué te ahogas? Ah, es porque el ser humano funciona así. Ah, ¿y quién puso esas leyes para que funcionara así y no de otra manera? Ah, entonces va a llegar siempre a la conclusión de que somos hechos, es una evidencia irrefutable. Muy bien, muy bien. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias también a este instituto por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Estoy muy contento con ello, así que espero que les siga yendo bien en todo esto. Pónganle mucho empeño, sigan leyendo. Les he dejado al final los enlaces y los libros por si quieren seguir leyendo estos temas. Cada uno amerita una clase, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta. Pero espero que se haya atendido, digamos, en resumen, la idea central, que es la naturaleza humana, ¿no? La dignidad del ser humano y su naturaleza es el punto de referencia objetivo sobre el cual podemos juzgar si una acción es moralmente buena o no. Bien, muchas gracias. Sí, Gonzalo, te escuchamos. No, profesor, darle las gracias por la clase y le quería preguntar rápidamente nomás si habría alguna red social o un correo electrónico para poder realizarle alguna consulta de la clase o alguna recomendación de una lectura, tal vez no perder contacto con usted, ¿no? Por así decirlo. Miren, yo tengo muy pocos contactos en el Facebook. Si gusta, me agregan. Es la única red social que tengo por ahora. No tengo Twitter ni Instagram tampoco. Bueno, Instagram me creé creo que hace tiempo, pero no lo uso, no tengo nada. Facebook lo más sería, ¿no? Lo más rápido. Y mi correo. En el Facebook me encuentran con mi nombre, Giancarlo Castillo. ¿Ya? Y mi correo, por si me quieren escribir, aquí se los dejo. Ahí está. Este Ahí semestre me, está. este Muchas semestre gracias, me toca profesor. dictar, ya, este semestre me toca dictar en San Marcos, ahora me han dado el curso porque no cambia, ¿no? Realidad nacional, investigación. Justo me toca dictar ética y ciudadanía y diversidad cultural, le llaman en San Marcos. Para las facultades sociales me han mandado ahora. Entonces, si gustan, también yo siempre dejo alumnos que puedan ingresar a mis clases, ¿no? Solamente llegar temprano, porque son como 80. Así que bueno, ahí me encuentran en el Facebook, ahí tienen mi correo y si quieren entrar a la clase, a UPC sí es difícil, no van a poder entrar. Pero a San Marcos sí, con su DNI van y pueden escuchar cualquier cátedra, ¿no? Gracias, No, profesor. no, no se crean, ¿ah? No se Gracias, crean. profesor. San Marcos tiran piedra. Han cambiado bastante lo de San Marcos. O sea, tienen o sea, en lo de derecho al menos tienen unas ganas de conocer increíble. Alguien tiene una pregunta, los 100 levantan la mano. Tienen muchas ganas porque nunca les han hablado del orden natural, el orden social y estos principios para pensar la sociedad de una manera objetiva conforme a la naturaleza humana, ¿no? Ahí les han enseñado progresismo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto de referencia? Ah, el yo y mis antojos, pero eso trae consecuencias. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Ahora sí me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Profesor, Buenos días con cuídese. todos, señores. Un último mensaje de parte del instituto. La asistencia es automática, no se preocupen por ese lado. ¿Sí? Ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Muchas luego. Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego.